¿Alguna vez te has sentado a la mesa con tu propia familia y te has sentido completamente solo? Es una de las heridas más dolorosas de la vida, vivir bajo el mismo techo pero habitar en mundos diferentes. Es el muro de hielo entre tú y tu cónyuge. Es la distancia abismal con tus hijos. Son las palabras hirientes que se dijeron hace años y que todavía resuenan en las paredes de tu hogar, creando una atmósfera de tensión, frialdad y resentimiento. Miras a los tuyos y te preguntas, ¿en qué momento nos perdimos? ¿Cómo dejamos que el amor se convirtiera en esta rutina vacía? Y el enemigo te susurra, es que son incompatibles, es que hay demasiada historia, es que nunca van a cambiar. Pero ¿y si te dijera que el conflicto en tu casa no es un problema de personalidades, sino una estrategia de guerra? ¿Y si te dijera que el diablo ataca tu mesa porque odia que tu familia refleje la imagen de Dios? Hoy la tregua falsa se termina. Hoy comienza la verdadera paz. En la enseñanza que estás a punto de recibir, no te voy a dar consejos de convivencia, te voy a entregar las herramientas para una cirugía espiritual. Vamos a desenterrar la raíz de amargura que ha envenenado tu linaje. Vamos a romper los ciclos de dolor heredados. Y te guiaré en la oración que tiene el poder de derribar los muros del orgullo, sanar las heridas del pasado y volver a unir lo que el hombre y el diablo separó. Así que, si anhelas que tu casa vuelva a ser un refugio, si estás listo para dejar de pelear con tu familia y empezar a pelear por ella, entonces prepara tu corazón, porque hoy Dios restaura el altar de tu hogar. Comencemos. Amados, existe un dolor silencioso que recorre los pasillos de miles de hogares cristianos, un dolor que a menudo escondemos detrás de sonrisas dominicales y puertas cerradas. Es el dolor de la mesa fragmentada. Es la angustia de sentarse a cenar y sentir el frío glacial de la indiferencia entre esposos. Es la silla vacía del hijo que se fue lleno de ira y que no ha llamado en meses. Es la tensión eléctrica entre hermanos que no se hablan, o la distancia abismal que separa padres de hijos que viven bajo el mismo techo pero habitan en mundos diferentes. Miramos nuestra familia y en lugar de ver el refugio de paz que soñamos, vemos un campo minado de heridas abiertas, silencios castigadores y una desunión que parece irreparable. A menudo, en nuestra desesperación, tratamos de explicar este caos con razones humanas. Decimos, es que tenemos caracteres incompatibles, es la brecha generacional, es que él es muy terco, es que ella nunca olvida. Y al reducir el conflicto a una cuestión de personalidad o psicología, cometemos el error estratégico más grave. Subestimamos la naturaleza de la batalla. Lo que está sucediendo en tu familia no es una simple disfunción social, es un asedio espiritual calculado. Tu familia está bajo ataque no porque sea disfuncional, sino porque es divina en su diseño. Para entender la ferocidad con la que el infierno golpea nuestros hogares, debemos regresar al principio, al plan original del arquitecto. La familia no es una invención de la sociología ni una idea conveniente para la supervivencia de la especie. La familia es la primera institución creada por Dios. Antes de que hubiera una iglesia, antes de que hubiera un gobierno, antes de que hubiera una nación de Israel, hubo una familia. En el libro de Génesis capítulos 1 y 2, vemos que la culminación de la obra creativa de Dios fue establecer el matrimonio y la familia como la base de su gobierno en la tierra. Dios diseñó a la familia con un propósito supremo: ser el espejo de su propia imagen. Génesis capítulo 1, versículo 27 declara, y creó Dios al hombre a su imagen, varón y hembra los creó. La imagen completa de Dios no se refleja en el individuo solitario, se refleja en la unidad de la diversidad, en el amor que fluye entre los miembros de una familia, imitando la perfecta unidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando una familia vive en armonía, en perdón y en amor, le está gritando al mundo, sin palabras, cómo es Dios. Es una predicación visual de su naturaleza. Y esta es precisamente la razón por la que Satanás, el enemigo de Dios, odia tu mesa con un odio antiguo y visceral. Él no puede atacar a Dios directamente. Dios es intocable en su trono. Así que el enemigo ataca lo que más se parece a Dios en la tierra, tu familia. Su objetivo al sembrar división entre tú y tu cónyuge o entre tú y tus hijos no es solo hacerte infeliz. Su objetivo es vandalizar la imagen de Dios. Él quiere tomar el espejo de tu familia y romperlo en 1000 pedazos para que cuando el mundo mire no vea el amor de Dios, sino el caos, el odio y la fragmentación. El conflicto en tu hogar es un intento de blasfemia contra el diseño del Creador. Además, la familia es el semillero del reino. Es el lugar diseñado por Dios para transmitir la fe, los valores y la bendición de una generación a la otra. El profeta Malaquías en el capítulo 2, versículo 15 pregunta, ¿y por qué uno hizo Dios a la pareja? Y responde, porque buscaba una descendencia para Dios. La familia es la fábrica de legados. Es el mecanismo de Dios para perpetuar su verdad en la tierra. Si el diablo logra destruir la unidad de tu familia hoy, él sabe que está comprometiendo la fe de tus nietos mañana. La división es su estrategia para cortar la línea de suministro del reino. Él quiere que tus hijos crezcan en un ambiente de guerra para que rechacen al Dios de sus padres. Por lo tanto, cuando ves que una discusión pequeña se convierte en una guerra mundial en tu cocina, cuando sientes ese resentimiento irracional surgir de la nada,
Cuando ves cómo los lazos de sangre se rompen por orgullo, debes despertar. No estás luchando contra tu hermano, no estás luchando contra tu madre. Estás luchando contra un espíritu de división, un principado de las tinieblas cuya única misión es fragmentar la mesa. Él quiere que cada uno coma solo, en su cuarto, aislado, amargado y desconectado. Porque él sabe lo que Jesús enseñó en Mateo capítulo 2. Toda casa dividida contra sí misma no permanecerá. La división es la antesala de la destrucción. El enemigo divide para vencer. Divide a los esposos para destruir el matrimonio. Divide a los padres de los hijos para destruir la autoridad. Divide a los hermanos para destruir la fuerza de la unidad. Pero reconocer este ataque es el primer paso hacia la victoria. Debemos dejar de ver a nuestros familiares como los villanos de la historia. Ellos, al igual que nosotros, son víctimas de una estrategia espiritual, heridos por un bombardeo invisible. El dolor que sientes por las heridas del pasado es real, pero no es el final. Es el campo de batalla donde Dios quiere plantar su bandera de restauración. Dios no ha terminado con tu familia. El diseño original sigue vigente y aunque la mesa esté fragmentada hoy, el carpintero de Nazaret sabe cómo restaurar lo que está roto. Él es experto en tomar pedazos dispersos y volver a unirlos con el pegamento de su gracia. Pero para que esa restauración comience, debemos dejar de mirar los síntomas superficiales y atrevernos a mirar debajo de la superficie hacia la raíz venenosa que ha estado alimentando este conflicto durante años. Debemos desenterrar la raíz de amargura. Muchas veces miramos el árbol genealógico de nuestra familia y solo vemos los frutos podridos que cuelgan de las ramas. Vemos los gritos, la frialdad, la falta de respeto, la distancia emocional. Y en nuestro intento desesperado por arreglar a nuestra familia, sacamos las tijeras de podar y tratamos de cortar esos comportamientos. Intentamos corregir el tono de voz, intentamos forzar una cena juntos, intentamos imponer reglas de convivencia, pero para nuestra frustración, poco tiempo después, el fruto podrido vuelve a aparecer, a veces más grande y más tóxico que antes. ¿Por qué? Porque en el reino de Dios y en la naturaleza, la calidad del fruto nunca se determina en las ramas, se determina bajo la tierra. El problema de tu familia no son las ramas del conflicto, es la raíz de amargura. El autor de la carta a los Hebreos, con una precisión quirúrgica, nos da el diagnóstico divino de la enfermedad familiar más común y letal. En el capítulo 12, versículo 15 nos advierte: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Esta no es una advertencia poética, es una descripción técnica de una estructura espiritual demoníaca que crece en la oscuridad del corazón humano y que tiene el poder de destruir generaciones enteras. Debemos entender la naturaleza de una raíz. Una raíz, por definición, es invisible. Está escondida bajo la superficie, nadie la ve, nadie la nota, a menudo ni siquiera la persona que la tiene. Pero aunque está oculta, es la fuente de alimentación de todo el árbol. En nuestra familia, las raíces de amargura son esas ofensas antiguas, esas heridas profundas que nunca fueron sanadas, sino que fueron enterradas vivas. Es la palabra hiriente que un padre le dijo a su hijo hace 20 años: nunca serás nada. El hijo creció, sonríe, tiene su propia vida, pero esa palabra se convirtió en una raíz que hoy alimenta su inseguridad y su incapacidad para conectarse emocionalmente con sus propios hijos. Es la preferencia, el favoritismo que una madre mostró por un hermano sobre otro. Esa injusticia nunca hablada se convirtió en una raíz de celos y competencia que hoy hace que esos hermanos ya adultos no se soporten en la mesa de Navidad. Es la traición conyugal que ocurrió hace una década. Se decidió perdonar y olvidar sin procesar el dolor, pero la raíz quedó allí y hoy se manifiesta como una frialdad sexual y una desconfianza crónica que está asfixiando el matrimonio. El gran peligro de la raíz de amargura es que crece. El tiempo no sana las raíces. El tiempo solo les permite profundizarse. Cuanto más tiempo pasa una ofensa sin ser llevada a la luz y tratada con la gracia de Dios, más se enreda alrededor del corazón, se endurece, se calcifica y comienza a cambiar la personalidad de la familia. Lo que comenzó como una herida, me dolió lo que hiciste, se convierte en un juicio, eres una mala persona. Luego en una fortaleza, nunca más confiaré en ti, y finalmente en una identidad, somos una familia rota. El versículo de Hebreos nos dice que esta raíz tiene dos efectos devastadores. Primero, os estorbe. La amargura es un obstáculo, bloquea el fluir del amor. ¿Alguna vez has tratado de amar a un familiar amargado? Es como chocar contra una pared. No importa cuánto amor les dé, la raíz de amargura lo filtra, lo distorsiona y lo convierte en sospecha. La amargura bloquea la gracia de Dios, impide que la unción del Espíritu Santo fluya libremente en el hogar, es un tapón espiritual. Segundo, y más trágico, y por ella muchos sean contaminados. La amargura es altamente contagiosa. Es un veneno que se filtra en el agua que bebe toda la familia.
Un padre amargado con la vida, con su jefe o con su propio padre, contamina la atmósfera de toda la casa. Sus hijos beben de esa amargura en cada cena, en cada comentario sarcástico, en cada explosión de ira. Sin darse cuenta, los hijos absorben la ofensa de los padres. Empiezan a odiar a las personas que sus padres odian. Empiezan a desconfiar de la autoridad, empiezan a replicar el cinismo. La sangre de la familia se contamina espiritualmente. La amargura de uno se convierte en la herencia de todos. ¿Cómo sabemos si hay una raíz de amargura operando en nosotros o en nuestra familia? La evidencia más clara es la reacción desproporcionada. Cuando un pequeño desacuerdo actual provoca una explosión volcánica de ira o un llanto incontrolable, es una señal segura de que se ha tocado una raíz antigua. La persona no está reaccionando a lo que pasó hoy, está reaccionando a 20 años de dolor acumulado que ha brotado de golpe. Es el botón que cuando se presiona detona una carga nuclear emocional. Para sanar a nuestra familia debemos tener la valentía de dejar de podar las ramas y agarrar la pala. Debemos estar dispuestos a escarbar en el pasado, no para quedarnos allí, sino para encontrar la raíz. Debemos preguntarle al Espíritu Santo dónde empezó esto, cuál es la ofensa original, quién hirió a quién y nunca se resolvió. A menudo descubriremos que la raíz no es lo que pensábamos. Descubriremos que la rebeldía de un adolescente no es odio hacia sus padres, sino una raíz de amargura por sentirse comparado o ignorado. Descubriremos que la frialdad de una esposa no es falta de amor, sino una raíz de amargura por promesas incumplidas años atrás. Dios no puede sanar lo que nos negamos a exponer. La raíz de amargura prospera en la oscuridad, en el secreto, en el de eso no se habla, pero en el momento en que la exponemos a la luz, en el momento en que la confesamos, Señor, estoy amargado, estoy herido, todavía me duele lo que me hicieron. En ese instante, el hacha de la gracia golpea la raíz. El veneno deja de fluir. La oración que une a la familia no puede ser una oración superficial. Debe ser una cirugía profunda. Debe ser una oración que le da permiso a Dios para entrar en los sótanos de nuestra historia familiar, levantar las alfombras donde hemos barrido nuestra basura emocional y arrancar de una vez y para siempre la planta venenosa que ha estado matando nuestro jardín. Pero arrancar la raíz en nuestra propia vida es solo el comienzo. A menudo descubrimos que esa raíz no empezó con nosotros, sino que es parte de un ciclo mucho más antiguo, una herencia de dolor que se ha transmitido como un bastón en una carrera de relevo generacional. Hay un momento aterrador en la vida de casi todo adulto, un instante de revelación que nos detiene en seco. Ese momento en medio de una discusión acalorada o justo después de haber reaccionado con ira ante un error de nuestros hijos, cuando nos escuchamos a nosotros mismos y un escalofrío nos recorre la espalda al pensar: ¿estoy sonando exactamente igual a mi padre o me estoy convirtiendo en mi madre? Juramos que nunca seríamos como ellos. Odiamos sus gritos, su frialdad, su alcoholismo o su pasividad. Nos prometimos nosotros mismos que nuestra familia sería diferente. Y sin embargo, como si estuviéramos siguiendo un guión invisible escrito por un autor fantasma, nos encontramos repitiendo los mismos errores, cayendo en los mismos pozos y lastimando a nuestros seres amados de la misma manera en que fuimos lastimados nosotros. Este fenómeno no es una coincidencia, ni es simplemente una conducta aprendida por imitación psicológica. La Biblia lo identifica con una palabra específica y pesada: iniquidad. Mientras que el pecado es el acto de desobediencia individual, la iniquidad es la torcedura del carácter, la inclinación al mal que se transmite espiritualmente a través de la línea de sangre. Es la fuerza gravitacional de la historia familiar que tira de nosotros hacia los patrones de dolor de nuestros antepasados. El apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 1, versículo 18, nos da una descripción perfecta de esta herencia negativa. Él habla de que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Fíjate en el lenguaje. Es una manera de vivir, un estilo de vida, un patrón de conducta, una forma de reaccionar que no inventamos nosotros, la recibimos, nos fue legada como una herencia no deseada. Y Pedro la llama vana, es decir, vacía, inútil, destructiva. ¿Cómo se ve esta herencia en la mesa de la familia? Se ve como el ciclo del divorcio. La abuela se divorció, la madre se divorció y ahora la hija, ante la primera crisis matrimonial, siente un impulso irracional de huir y divorciarse porque hay un espíritu de rechazo y abandono operando en el linaje. Se ve como el ciclo de la ira. El abuelo era un hombre violento, el padre era un hombre de grito, y ahora el hijo, que es un buen hombre, se transforma en un monstruo de rabia cuando se siente irrespetado, golpeando la mesa con la misma furia que tanto temía de niño. Se ve como el ciclo del silencio y la frialdad. Familias enteras que nunca aprendieron a expresar amor, donde el afecto es visto como debilidad y esa frialdad se pasa como un manto de hielo de generación en generación. El enemigo es un legalista que estudia nuestra historia. Él conoce los botones de tu familia, sabe qué tentaciones hicieron caer a tu padre y usará las mismas tácticas contigo. En el mundo espiritual,
Esto a menudo se manifiesta a través de lo que se llaman espíritus familiares. No son espíritus amigables, son espíritus demoníacos que están familiarizados con tu linaje. Han observado las debilidades de tu apellido por 100 años y saben exactamente dónde presionar para causar la misma división y el mismo dolor. Pero la tragedia más grande no es tener esta herencia. La tragedia es aceptarla. Es decir, bueno, así somos los tu apellido, tenemos carácter fuerte, en esta familia no tenemos suerte en el amor, es que lo llevo en la sangre. No, al decir eso, estás firmando un acuerdo de paz con el enemigo. Estás validando la maldición. Estás aceptando que el guión del pasado dicte el futuro de tus hijos. La intervención divina comienza cuando alguien en el linaje se pone de pie y dice no más. El ciclo se detiene cuando un miembro de la familia, lleno del Espíritu Santo, decide convertirse en un rompedor de brechas. Tú has sido llamado a ser el punto de inflexión. Tú has sido llamado a ser el filtro divino que detiene la basura tóxica del pasado y deja fluir solo la bendición hacia el futuro. ¿Cómo rompemos este ciclo de herencia dolorosa? No es con fuerza de voluntad. No basta con decir voy a tratar de no gritar. Necesitamos un poder superior al de nuestra sangre natural. Necesitamos la sangre de Cristo. El versículo de Pedro continúa diciendo que fuimos rescatados de esa vana manera de vivir, no con oro ni plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. La sangre de Jesús es el agente químico divino que rompe la estructura molecular de la iniquidad. El proceso de liberación requiere que identifiques el patrón, no lo niegues, nómbralo. ¿Es el adulterio? ¿Es la mentira? ¿Es el abuso verbal? ¿Es la manipulación matriarcal? Una vez identificado, debes ir a la corte del cielo y presentar un arrepentimiento vicario. Esto significa pedir perdón no solo por tu participación en ese pecado, sino por la participación de tus padres y abuelos. Es orar como Daniel. Hemos pecado nosotros y nuestros padres. Al confesar el pecado del linaje, le quitas al enemigo el derecho legal de usar ese pecado contra ti y tus hijos. Y luego debes renunciar verbalmente a esa herencia. Debes declarar en el nombre de Jesús, yo renuncio al espíritu de ira de mi padre, renuncio al espíritu de divorcio de mi madre. Corto el cordón umbilical espiritual que me alimenta con este veneno. Declaro que yo no soy esclavo de mi pasado familiar. Soy una nueva criatura en Cristo. Mi herencia no es la amargura de mis antepasados. Mi herencia es la paz del reino de Dios. Este es el momento de la reescritura del guión. Cuando cortas el patrón, el dolor se detiene contigo. Tus hijos ya no tendrán que luchar contra los mismos demonios que tú luchaste. Le estás regalando un terreno limpio. Le estás dando una plataforma de victoria en lugar de un pozo de derrota. La maldición generacional se convierte en una bendición generacional porque un valiente se atrevió a enfrentar el fantasma del pasado y decirle tú no tienes lugar en mi mesa. Tú eres el Abraham de tu familia, llamado a salir de la tierra de la idolatría de tus padres para caminar hacia una tierra nueva de promesa. La decisión de sanar tu historia familiar es el regalo más grande que puedes darle a las generaciones que aún no han nacido. Es cambiar el destino de tu apellido para siempre. La trampa más grande que nos impide sanar a nuestra familia es la expectativa de la justicia. Nos sentamos en el trono de nuestro dolor, aferrados a nuestro derecho de estar ofendidos y declaramos yo perdonaré cuando Él me pida perdón. Yo soltaré mi enojo cuando ella reconozca lo que hizo. Yo restauraré la relación cuando ellos cambien. Y así convertimos el perdón en una transacción comercial, en un intercambio de rehenes. Condicionamos nuestra libertad a la conducta de quien nos hirió. Y como la persona que nos ofendió a menudo es demasiado orgullosa, demasiado ciega o demasiado herida para pedir perdón, nos quedamos atrapados en un limbo de amargura eterna, esperando una disculpa que quizás nunca llegue. Hoy el Espíritu Santo nos llama a subir a un nivel superior, a operar bajo una ley del reino que desafía toda lógica humana y rompe toda la cadena de rencor, la ley del perdón unilateral. Esta es la revelación de que el perdón no requiere el acuerdo de dos partes. El perdón es una llave que tú tienes en tu bolsillo y que puedes girar en cualquier momento sin el permiso, sin el conocimiento y sin el arrepentimiento de tu ofensor. El perdón unilateral no es debilidad, es la máxima expresión de autoridad espiritual. Es el acto de decidir que tu paz interior y tu conexión con Dios son demasiado valiosas como para dejarlas en manos de la conducta de otra persona. Cuando dices no perdono hasta que cambie, le estás entregando el control remoto de tus emociones a tu ofensor. Le estás dando el poder de dictar si hoy tienes gozo o amargura. Pero cuando perdonas unilateralmente, recuperas el control. Le estás diciendo al enemigo, esta persona ya no me debe nada. He cancelado su deuda y por lo tanto ya no tiene poder para herirme. El modelo bíblico supremo de esta ley es José en Egipto. Sus hermanos no solo lo insultaron, lo traicionaron, lo vendieron como esclavo y le robaron los mejores años de su juventud. José pasó 13 años en esclavitud y prisión por culpa de ello. Tenía todo el derecho humano, legal y emocional para odiarlo, para vengarse, para exigir una humillación pública antes de considerar la misericordia. Pero cuando sus hermanos finalmente aparecieron ante él, temblando de miedo,
José no esperó a que ellos entendieran la magnitud de su crimen. Él ya había hecho el trabajo en la cárcel. Él ya había perdonado en lo secreto. En Génesis capítulo 45, José no les cobra la factura, les revela el propósito. Les dice, no os entristezcáis, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. José pudo ver la mano de Dios porque no tenía la viga del rencor en su ojo. Su perdón unilateral liberó a sus hermanos del miedo a la muerte, pero más importante aún, liberó a José del veneno de la amargura y le permitió ser el salvador de su familia. Si José hubiera esperado una disculpa perfecta, Egipto y su familia habrían perecido. Debemos entender la diferencia vital entre perdón y reconciliación. El perdón es solo tuyo, es vertical, entre tú y Dios, es cancelar la deuda. La reconciliación es entre tú y el otro. Requiere que la otra persona se arrepienta y que la confianza sea reconstruida. Es posible que por razones de seguridad o toxicidad no puedas reconciliarte con un familiar abusivo, pero siempre puedes perdonarlo, puedes liberarlo de la cárcel de tu juicio. ¿Qué es esta cárcel? Cuando juzgamos a un familiar, cuando lo etiquetamos, él es un egoísta, ella es una mentirosa, lo encerramos en una celda mental. Lo definimos por su peor momento y al hacerlo le quitamos la oportunidad de cambiar. Nuestras palabras de juicio actúan como barrotes que los mantienen atados a su pasado, pero el perdón abre la celda. El perdón dice, te libero de la etiqueta, te doy permiso para cambiar y aunque no cambie, yo te libero de mi demanda de justicia. El acto de perdonar es en esencia un acto de fe en el juez justo. Es decirle a Dios, Padre, esta persona me debe mucho, me debe una infancia feliz, me debe respeto, me debe fidelidad, pero yo me doy cuenta de que ellos están en bancarrota emocional, no tienen con qué pagarme, así que transfiero la deuda, ya no les cobro a ellos, te entrego la factura a ti, tú eres el juez, tú lidia con ellos y tú eres mi proveedor, tú restitúyeme lo que ellos me robaron. Al hacer esto, cortas el cordón umbilical del dolor, la herida deja de palpitar. La energía que gastabas odiando ahora está disponible para amar y para orar. Te conviertes en un canal limpio. Y muchas veces es precisamente cuando soltamos el juicio y ofrecemos gracia inmerecida que el corazón duro de nuestro familiar finalmente se rompe. La bondad de Dios manifestada a través de tu perdón unilateral es lo que los guía al arrepentimiento. Tu familia no necesita un juez más. El mundo ya lo juzga suficiente. Tu familia necesita un José. Necesita a alguien con la fuerza espiritual suficiente para absorber el golpe del mal y devolver bendición. Alguien que tenga la llave de la cárcel en la mano y esté dispuesto a abrir la puerta, no porque ellos lo merezcan, sino porque Él es libre. El campo de batalla donde se gana o se pierde la guerra por la unidad familiar no es la sala del tribunal, ni siquiera es el altar de oración, es la mesa del comedor. Es en las conversaciones diarias, en los intercambios casuales, en las reacciones bajo presión, donde se forja el destino de nuestra casa. Y el arma más letal que hemos estado usando contra nuestra propia sangre, a menudo sin darnos cuenta de su poder radiactivo, es nuestra lengua. Podemos ayunar por la unidad y orar por el amor, pero si nuestra boca sigue disparando palabras de crítica, sarcasmo y condenación, estamos demoliendo con una mano lo que intentamos construir con la otra. La sanidad de la familia es imposible sin la sanificación de nuestra comunicación. El libro de Proverbios, la fuente de sabiduría práctica de Dios, nos entrega una ley espiritual que gobierna la atmósfera de cada hogar. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Esta no es una metáfora poética, es una realidad técnica. Nuestras palabras no son vientos, son contenedores. Llevan vida o llevan muerte. Son semillas que una vez sembradas en el corazón de un esposo, de una esposa o de un hijo, inevitablemente darán fruto. Si en tu hogar se come el fruto amargo de la distancia, la inseguridad y la ira, es porque durante años se ha estado sembrando la semilla de palabras hirientes. Debemos hacer un inventario honesto del vocabulario de nuestra casa. ¿Cuál es el idioma oficial de tu familia? En muchos hogares el idioma es la crítica. Nos hemos convertido en expertos forenses de la falla de los demás. Señalamos lo que no se hizo, lo que se hizo mal, lo que falta. Nunca ayuda, siempre se te olvida. Eres un desordenado. Estas palabras repetidas día tras día actúan como un cincel que va tallando una identidad de fracaso en nuestros seres queridos. Especialmente con los niños, las etiquetas que les ponemos, eres lento, eres rebelde, eres igual a tu padre, se convierten en profecías autocumplidas. Ellos se convierten en lo que escuchan que son. En otros hogares el idioma es el sarcasmo. Lo disfrazamos de humor, decimos era una broma, pero la Biblia lo llama como el que lanza flechas encendidas. El sarcasmo es ira disfrazada. Es una forma cobarde de herir sin hacerse responsable. Corta el espíritu, humilla y destruye la confianza. Y en otros, el idioma es el silencio castigador, la negativa a hablar, que comunica un rechazo más frío y doloroso que cualquier grito.
El apóstol Santiago nos advierte que la lengua es un fuego, un mundo de maldad, que si no es controlada por el Espíritu, es inflamada por el infierno. Cuando usamos nuestra boca para atacar a nuestra familia, estamos prestando nuestros labios al acusador de los hermanos. Estamos trayendo el fuego del infierno a nuestra propia sala. La sanidad de la comunicación comienza con una decisión de arrepentimiento y un cambio de estrategia. Pasar de la descripción a la profecía. La comunicación carnal describe los hechos visibles. Eres un perezoso. La comunicación del reino profetiza la verdad invisible. Veo en ti un hombre de propósito y diligencia. Dios cambió el nombre de Abraham, padre enaltecido, a Abraham, padre de multitudes, mucho antes de que tuviera un hijo. Él le habló a su destino, no a su realidad presente. Nosotros tenemos la autoridad sacerdotal para hacer lo mismo. Debemos empezar a usar nuestra lengua para bendecir. Bendecir, Bene Israel, significa literalmente decir bien. Es hablar el diseño de Dios sobre una persona. Imagina el poder de mirar a tu hijo rebelde a los ojos y en lugar de recordarle su fracaso, decirle: hijo, tienes un llamado de Dios. Eres inteligente, eres valiente y sé que Dios tiene un plan grande para ti. Esas palabras son agua viva en un desierto. Tienen el poder de despertar el espíritu de la persona. La Biblia habla en Proverbios capítulo 31 de la mujer virtuosa y dice que abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. La clemencia es la misericordia hablada. Es la decisión de no decir la palabra hiriente que tenemos en la punta de la lengua y sustituirla por una palabra de gracia. Es la blanda respuesta que quita la ira. Es el arte de validar los sentimientos del otro en lugar de juzgarlos. Para sanar las heridas del pasado, necesitamos instaurar un nuevo lenguaje en casa. El lenguaje del perdón explícito y la afirmación constante. Necesitamos aprender a decir lo siento sin excusas. Y necesitamos aprender a decir te amo, te valoro, estoy orgulloso de ti. Muchos hombres y mujeres están muriendo de sed emocional porque nunca escuchan una palabra de afirmación en su propia casa. Creen que no son amados porque nadie se lo dice. Tu boca es el timón de tu barco familiar. Si quieres que tu familia vaya en una dirección diferente, tienes que girar el timón. Tienes que cambiar tu confesión. La oración que une a la familia incluye la petición del Salmo 141. Pon guarda, oh Jehová, a mi boca, guarda la puerta de mis labios. Es pedirle al Espíritu Santo que sea el filtro de todo lo que sale de nosotros. Que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino solo la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Cuando cambiamos nuestra manera de hablar, cambiamos la atmósfera de nuestro hogar. Las palabras de vida sanan las células, calman los nervios y restauran el alma. Una palabra de aliento a tiempo puede salvar una vida. Una bendición diaria puede romper una maldición generacional. La unidad no se impone con gritos. Se construye ladrillo a ladrillo con palabras de amor, de fe y de esperanza. Existe un muro invisible en el centro de muchas casas que es más resistente que el concreto y más alto que cualquier techo. No está hecho de ladrillo, sino de capas endurecidas de justicia propia. Es el muro del orgullo. Y la tragedia de este muro es que aunque todos en la familia pueden ver el daño que causa, nadie está dispuesto a dar el primer golpe para derribarlo, porque el martillo necesario para esa demolición se llama humildad. Y la carne humana prefiere morir defendiendo su razón que vivir en paz cediendo su ego. La restauración familiar se detiene en seco ante la incapacidad de pronunciar dos palabras que en el reino de los cielos tienen el poder de resucitar muertos relacionales. Lo siento. Hemos comprado la mentira cultural de que pedir perdón es una señal de debilidad. Creemos que si admitimos un error perdemos autoridad frente a nuestros hijos o respeto frente a nuestro cónyuge. Creemos que disculparse es entregarle las armas al enemigo, pero la Biblia invierte esta lógica por completo. En el reino de Dios el camino hacia arriba es hacia abajo. La autoridad no se gana imponiendo fuerza, sino sirviendo. Y el acto de humillarse para pedir perdón no es la rendición de un derrotado, es la maniobra estratégica de un vencedor que valora el pacto por encima de su propio ego. El apóstol Santiago en el capítulo 4, versículo 6 de su carta nos da una de las leyes espirituales más aterradoras y prometedoras a la vez. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Analicemos esto en el contexto de una pelea familiar. Cuando tú te atrincheras en tu orgullo, negándote a admitir tu parte de culpa, endureciendo tu cuello y justificando tu grito o tu error, no solo estás peleando contra tu cónyuge, te estás posicionando de tal manera que Dios mismo te resiste. Te has convertido en un oponente de Dios. El cielo se cierra sobre una casa gobernada por la soberbia. Pero en el instante en que te humillas, en el momento en que bajas la guardia y dices me equivoqué, la resistencia divina desaparece y eres inundado por una ola de gracia. Y la gracia es el único poder capaz de sanar lo que el pecado rompió. La medicina de lo siento debe ser administrada correctamente para que surte efecto. Muchos intentos de reconciliación fracasan porque ofrecemos disculpas falsas o condicionadas. Decimos, siento haberte gritado, pero es que tú me sacaste de quicio.
Eso no es una disculpa, es una acusación disfrazada. La palabra pero cancela todo lo que vino antes. El orgullo se esconde detrás de la justificación. La humildad verdadera, la que sana, asume una responsabilidad radical. Dice, siento haberte gritado, no hay excusa para mi falta de dominio propio. Te herí, estuvo mal, por favor perdóname. Cuando eliminamos las excusas, le quitamos el combustible al conflicto, es difícil seguir peleando con alguien que se ha desarmado voluntariamente. El sabio Salomón escribió en Proverbios capítulo 25, versículo 15, con larga paciencia se aplaca el príncipe y la lengua blanda quebranta los huesos. La humildad tiene un poder óseo quebrantador, puede romper la resistencia más dura. Un corazón que se ha endurecido por años de conflicto a menudo no puede ser penetrado por argumentos ni siquiera por regalos, pero se derrite ante la sinceridad de un arrepentimiento genuino. Cuando un padre se sienta frente a sus hijos y con lágrimas en los ojos les dice, hijo, no he sido el padre que debí ser, he estado ausente, he sido duro. Les pido perdón, algo sobrenatural ocurre en la atmósfera, las murallas de defensa de los hijos caen. La autoridad del padre no disminuye, se multiplica porque ahora está basada en la transparencia y no en la hipocresía. Este principio es vital para romper los ciclos generacionales. Muchos de nosotros crecimos en hogares donde los padres eran dioses infalibles que nunca se equivocaban y por ende nunca se disculpaban. Eso nos enseñó que la autoridad es sinónimo de perfección fingida. Y ahora repetimos el ciclo, pero Dios nos llama a romper ese molde. Nos llama a modelar un cristianismo real, donde el líder espiritual es el primero en ir a la cruz, el primero en morir a sí mismo. Jesús, el Señor de todos, se ciñó una toalla y lavó los pies de sus discípulos. Él inició el servicio. El sacerdote del hogar debe iniciar la humildad. La confesión mutua es también un arma de sanidad física y emocional. Santiago capítulo 5 versículo 16 nos manda, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Hay una conexión directa entre la confesión de faltas entre familiares y la sanidad integral del hogar. El pecado oculto y el orgullo no reconocido enferman el cuerpo familiar. Actúan como una infección purulenta bajo la piel. El acto de decir me equivoqué es como drenar la herida. Duele un momento, pero saca el veneno y permite que el tejido comience a regenerarse. No esperes a que el otro dé el primer paso. El orgullo dice, ¿por qué tengo que ser yo? Él empezó. La humildad del reino dice, seré yo porque amo a Dios más de lo que amo mi orgullo y porque quiero ver la sanidad de mi casa. Tomar la iniciativa en la reconciliación es la marca de la madurez espiritual. Es actuar como Jesús, que tomó la iniciativa de reconciliarnos con el Padre cuando nosotros éramos todavía enemigos. La oración de restauración debe ir acompañada de acciones de reparación. Si tu orgullo rompió algo, tu humildad debe intentar arreglarlo. Si tus palabras hirieron, tus palabras de arrepentimiento deben traer bálsamo. El lo siento no borra el pasado, pero escribe un nuevo futuro. Crea un terreno seguro donde la confianza puede volver a crecer lentamente. Es la señal de que la guerra ha terminado y que estamos dispuestos a deponer las armas de nuestra autodefensa para abrazar la vulnerabilidad del amor. Hoy Dios te está llamando a bajar del estrado del juez y acercarte al banquillo de los pecadores perdonados. Te llama a mirarte en el espejo de la palabra, a ver tus propias manchas y tener la valentía de confesarlas ante tu familia. Puede que sientas que vas a morir si te humillas, pero lo único que morirá es tu ego, ese tirano que ha estado impidiendo la felicidad de tu hogar. Y cuando el ego muere, la resurrección de la relación comienza. Todo sistema, sea físico o social, necesita un centro de gravedad para mantenerse unido. En el sistema solar, si el Sol desapareciera o perdiera su masa, los planetas saldrían disparados hacia la oscuridad del espacio, chocando unos contra otros en un caos cósmico. La familia opera bajo la misma ley. La desintegración que vemos en nuestros hogares, esa fuerza centrífuga que parece alejar al esposo de la esposa y a los hijos de los padres, no es simplemente un problema de comunicación o de agendas ocupadas. Es un problema orbital. Hemos perdido nuestro centro. Hemos intentado construir una familia cristiana sin Cristo en el medio de la sala. Y cuando Dios es desplazado a la periferia, al domingo por la mañana o a la oración individual y privada, el vacío en el centro es llenado inmediatamente por el caos, el egoísmo y la división. Para sanar las heridas del pasado y unir lo que está disperso no basta con buenas intenciones ni con técnicas de resolución de conflictos. Necesitamos una fuerza gravitacional superior a nuestros problemas. Necesitamos traer la presencia manifiesta de Dios de regreso al corazón de la vida diaria. Necesitamos reconstruir el altar familiar. En el Antiguo Testamento el altar era el lugar de encuentro entre el cielo y la tierra, era el lugar del sacrificio, del pacto y de la presencia. Cuando el profeta Elías enfrentó a los profetas de Baal en el monte Carmelo, antes de que pudiera caer el fuego del cielo, la Biblia nos dice en el primer libro de Reyes, capítulo 18, que Elías hizo algo crucial. Arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Tomó 12 piedras representando a las 12 tribus, la familia completa de Dios,
y las unió de nuevo. Hoy el altar de Jehová está arruinado en la mayoría de nuestros hogares. Las piedras están esparcidas. Hemos erigido otros altares en el centro de nuestra sala. El altar de la televisión ante el cual nos sentamos en silencio por horas. El altar de los teléfonos inteligentes que capturan nuestra atención y devoción. El altar del trabajo y el activismo. Estos altares extraños nos consumen el tiempo, la energía y la adoración, pero no nos devuelven nada más que vacío y distancia. El altar familiar, ese tiempo y espacio sagrado donde la familia se reúne para orar, leer la palabra y adorar juntas, ha sido abandonado, cubierto por el polvo de la negligencia. Y sin el fuego del altar, la casa se enfría. Restaurar el altar familiar es el acto de guerra espiritual más estratégico que un sacerdote, padre o madre puede realizar. No se trata de tener un servicio religioso largo y aburrido en casa. Se trata de establecer un punto de contacto diario con la eternidad. Es el momento en que se apagan las pantallas y se enciende la luz. Es el momento en que nos tomamos de las manos y cerramos el circuito espiritual. ¿Por qué es esto tan poderoso para la sanidad? Porque la presencia de Dios es el único ambiente donde las heridas del alma pueden sanar correctamente. Cuando oramos juntos, cuando leemos la Biblia juntos, estamos invitando al Espíritu Santo a que sature la atmósfera de nuestra casa. Y la Biblia nos enseña en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Libertad de la amargura, libertad de la ira, libertad del orgullo. Es difícil mantener una ofensa contra alguien cuya mano está sosteniendo mientras oras al Padre. La oración conjunta derrite el hielo de la indiferencia. El Salmo 133 nos da la teología de esta unidad sobrenatural. David escribe: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y luego describe el efecto de esta unidad. Es como el buen óleo, la unción que desciende. Y concluye con una promesa absoluta, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Dónde es allí? En el lugar de la unidad. Cuando la familia se reúne en el altar, se crea el allí de Dios. Se crea la pista de aterrizaje para que la bendición descienda. Muchos hogares están secos y sin bendición, no porque Dios sea tacaño, sino porque no tienen un allí, un lugar de acuerdo y adoración donde la bendición pueda posarse. La historia de Obed-Edom en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, es un testimonio gráfico de esto. El arca del pacto, la presencia de Dios, fue dejada en su casa por 3 meses. ¿Y qué pasó? Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. La presencia tangible de Dios en el centro de su hogar trajo una prosperidad y una paz tan evidente que hasta el rey David tuvo envidia santa. Cuando pones el arca en el centro de tu sala, cuando el altar familiar se convierte en la prioridad, todo lo que tocas es bendecido. Los demonios de la contienda, como el ídolo Dagón ante el arca, no pueden permanecer de pie, se caen y se rompen ante la presencia. ¿Cómo reconstruimos este altar en la práctica? Requiere intencionalidad y perseverancia. El enemigo peleará contra este hábito más que contra cualquier otra cosa. Te traerá cansancio, interrupciones, discusiones justo antes de la hora de orar. ¿Por qué? Porque sabe que el altar es su derrota. Comienza con sencillez. No intentes predicar sermones teológicos complejos. Reúne a tu familia por 10 o 15 minutos, lean un salmo juntos, compartan una petición de oración, den gracias por algo que Dios hizo en el día. Canten una canción de adoración que sea a capela y desafinado. A Dios le encanta ese sonido. Si eres el padre, impón manos sobre tus hijos y bendícelos verbalmente. Si eres la madre, declara la paz sobre tu hogar. Deja que la palabra de Dios sea el último sonido que se escuche en tu casa antes de dormir, en lugar de las noticias o el entretenimiento. Si tu familia se resiste al principio, no te rindas. Empieza tú solo en la sala, invitando a la presencia. Luego invita a quien esté dispuesto. La atmósfera que creará será tan atractiva, tan llena de paz, que eventualmente el hambre espiritual atraerá a los demás. El altar calienta la casa. Un hogar sin altar es una casa vulnerable, expuesta a los elementos del mundo y a los ataques del enemigo. Pero un hogar con un altar encendido es una fortaleza, es un santuario. Las heridas del pasado no pueden sobrevivir ante el fuego constante de la presencia de Dios. La unidad que se forja en la oración es una soldadura que el mundo no puede romper. Cuando Dios vuelve a ser el sol de tu sistema familiar, cada planeta vuelve a su órbita, el caos cesa y la armonía de los cielos comienza a sonar dentro de tus 4 paredes. En el tribunal de la convivencia diaria, a menudo nos convertimos en fiscales implacables de nuestra propia sangre. Llevamos un registro detallado de los errores, las caídas y las debilidades de nuestros familiares y usamos ese registro como munición en cada discusión. Vivimos bajo el sistema de la justicia humana que exige que cada error sea expuesto, señalado y pagado. Pero la restauración familiar profunda requiere que abandonemos el tribunal y entremos en la sala de operaciones de la misericordia. Requiere que aprendamos a operar bajo una ley superior, la ley que sostiene el universo moral de Dios y que es el único pegamento capaz de unir lo que está roto. La ley del amor que cubre.
El apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 4, versículo 8, nos da la instrucción suprema para las relaciones en crisis. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Esta no es una invitación a ser cómplice del mal o a esconder el pecado peligroso bajo la alfombra. Es una revelación sobre cómo tratar la fragilidad humana. La palabra griega para cubrir aquí es la misma que se usa para describir cómo la sangre de Cristo cubre nuestros pecados ante la mirada del Padre. No significa que el pecado no existió, significa que el amor paga el precio para que la vergüenza del ofensor no sea expuesta públicamente. Vivimos en una cultura de la exposición. Cuando alguien falla, la reacción instintiva es publicarlo, contarlo, avergonzarlo. En la familia rota, esto se manifiesta como el chisme entre hermanos, la crítica de los padres hacia los hijos frente a otros, o el esposo que ventila los defectos de su esposa. Esta exposición es una maldición. En el libro de Génesis, capítulo 9, vemos la historia de Noé. En un momento de debilidad, Noé se embriagó y quedó desnudo en su tienda. Su hijo Cam vio la desnudez de su padre y salió a contárselo a sus hermanos. Cam expuso la vergüenza, pero sus hermanos Sem y Jafet tomaron un manto, caminaron de espalda para no ver la vergüenza de su padre y cubrieron su desnudez. Cam trajo una maldición sobre su descendencia por exponer. Sem y Jafet trajeron bendición sobre la suya por cubrir. Tu familia está llena de desnudez espiritual y emocional. Tu esposo tiene fallas. Tu esposa tiene debilidades, tus hijos cometen errores vergonzosos. La pregunta es, ¿eres tú un Cam o eres un Sem? ¿Eres el que señala el error y lo usa para humillar? ¿O eres el que trae el manto de la gracia para cubrir la dignidad de tu ser amado mientras Dios trabaja en su carácter? El amor que sana es un manto. Protege la reputación del otro. No guarda rencor. No trae el pasado a colación en cada pelea. El libro de Proverbios, capítulo 17, versículo 9, declara, el que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Si quieres restaurar la amistad con tu familia, debes aprender el arte divino de cubrir. Operar en la gracia significa tratar a nuestros familiares no como merecen, sino como lo necesitan. La justicia dice, me gritaste, así que te mereces mi silencio y mi desprecio. La gracia dice, me gritaste y eso estuvo mal, pero veo que estás herido y estresado, así que te cubriré con paciencia y oraré por tu paz. La gracia rompe el ciclo de acción y reacción. Es el amortiguador que absorbe el golpe del pecado del otro y no lo devuelve. Es lo que hizo Jesús en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él nos cubrió con su justicia cuando nosotros estábamos desnudos en nuestra maldad. Este amor ferviente, este amor ágape, es un amor a pesar de. Es fácil amar a una familia perfecta, pero esa familia no existe. El verdadero amor se prueba en la imperfección. Es amar al hijo pródigo cuando huele a hacerlo. Es amar al esposo cuando ha fracasado en los negocios. Es amar a la esposa cuando la depresión le ha robado la sonrisa. Es en esos momentos de multitud de pecados y fallas donde el amor debe estirarse para cubrir la brecha. Cuando tu familia se siente segura contigo, cuando saben que tu amor no depende de su desempeño, las defensas caen y la sanidad comienza. Un hogar restaurado debe convertirse en un refugio de gracia, no en un tribunal de justicia. El mundo allá afuera es cruel, juzga, condena y desecha. Tu casa debe ser el lugar donde cuando alguien falla encuentra restauración y no condenación. Debe ser el hospital donde las heridas se vendan, no el lugar donde se infectan con críticas. Esto requiere una muerte diaria a nuestro deseo de tener la razón. Requiere que dejemos de exigir nuestros derechos y empecemos a sembrar misericordia, sabiendo que nosotros mismos somos los mayores beneficiarios de la misericordia de Dios. La oración que une a la familia incluye la petición de una transfusión de este amor sobrenatural. Es decirle a Dios, Señor, mi amor humano se agotó. Ya no puedo tolerar su falla. Dame tu amor. Dame el manto de tu gracia para cubrir a mi esposo, a mi hijo. Ayúdame a verlo a través de los lentes de la cruz. Que mi boca no sea un megáfono de sus errores, sino un instrumento de su restauración. Cuando decides cubrir en lugar de exponer, te alineas con el corazón de Dios. Y el Espíritu Santo tiene libertad para operar en la conciencia de tu familiar sin la interferencia de tu juicio. La trampa final que impide que una familia entre en su tierra prometida de restauración no es el dolor del pasado, sino la ceguera ante el futuro. Muchas familias cristianas viven atrapadas en un ciclo perpetuo de supervivencia, apagando incendios diarios, gestionando crisis y mirando constantemente por el espejo retrovisor de sus errores y heridas. Se definen a sí mismas por lo que han sufrido, por lo que han perdido, por lo que no funcionó. Pero el libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 18, nos da una ley espiritual que es la sentencia de vida o muerte para cualquier grupo de personas. Sin visión, el pueblo perece. Y esto se aplica con una exactitud aterradora al hogar. Sin una visión profética de futuro, la familia se desenfrena, se estanca y eventualmente muere. La restauración no es solo arreglar lo que se rompió, es construir algo que nunca existió. Y para construir se necesita un plano.
Dios no quiere que mires la foto rota de tu realidad actual, la silla vacía, el hijo rebelde, el matrimonio frío y la aceptes como tu identidad permanente. Él te llama a levantar la vista y a recibir del cielo la visión del legado. Te llama a dejar de ser un historiador de tus fracasos familiares para convertirte en el profeta de tu destino generacional. El modelo supremo de esta autoridad visionaria es Josué. Al final de su vida, después de años de guerra y conquista, se paró frente a una nación que todavía coqueteaba con la idolatría y la confusión. La realidad presente no era perfecta, pero Josué no basó su declaración en la conducta actual de su familia o de su pueblo. Él se paró sobre la roca de su autoridad sacerdotal y lanzó el decreto que ha resonado a través de los siglos en Josué capítulo 24, versículo 15. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Fíjate en el poder de esta declaración. No fue una súplica, ojalá mi casa sirva a Dios. No fue una predicción basada en estadística. Fue una sentencia, fue un decreto de gobierno espiritual. Josué estaba estableciendo el riel profético por el cual correría el tren de sus generaciones futuras. Él estaba imponiendo una visión de santidad y servicio sobre su linaje, independientemente de lo que dictara la cultura circundante. Tú tienes esa misma autoridad. Para sanar a tu familia debes empezar a llamarla por su nombre futuro, no por su apodo presente. Si hoy tu familia se llama división, caos o dolor, debes pararte en la brecha y cambiarle el nombre. Debes empezar a declarar, mi familia se llama paz. Mi familia se llama unidad. Mi familia se llama servicio a Dios. En el reino de Dios llamamos a las cosas que no son como si fuesen. Esta visión del legado debe ser específica y bíblica. Debes tomar las promesas de Dios y convertirlas en el himno nacional de tu casa. El Salmo 112 dice que la descendencia del justo será poderosa en la tierra. ¿Estás profetizando eso sobre tus hijos o estás profetizando sus debilidades? Isaías 54 dice que tus hijos serán enseñados por Jehová y que grande será su paz. ¿Es esa la visión que sostiene cuando los ves fallar? Profetizar el futuro de unidad es un acto de guerra contra el espíritu de desintegración. Cuando el diablo te muestra una imagen de tus hijos peleando, tú debes superponer la imagen profética del Salmo 128, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Debes visualizar tu mesa llena, restaurada, en paz. Debes ver a tu cónyuge no como tu enemigo, sino como tu compañero de batalla, envejeciendo contigo en la gracia de Dios. Lo que tú visualizas y declaras con fe es lo que estás gestando en el espíritu. Esta visión te da la paciencia para soportar el proceso de la sanidad. Cuando tienes una visión clara de la casa terminada y hermosa, puedes soportar el polvo y el ruido de la construcción. Sabes que el conflicto de hoy es temporal, pero el legado es eterno. Sabes que estás peleando por algo que vale la pena, no solo por tu felicidad momentánea, sino por la bendición de tus nietos y bisnietos. Además, una visión de legado une a la familia con un propósito superior. Muchas familias se rompen porque están centradas en sí mismas, en sus propios ombligos, en sus pequeñas ofensas. Pero cuando una familia levanta la vista y dice, no estamos aquí solo para sobrevivir, estamos aquí para una misión. Somos un equipo del reino. Tenemos un propósito de Dios que cumplir juntos, entonces las pequeñas ofensas pierden su poder. La misión une. Un hogar con una visión de servicio, de ministerio, de impacto, es un hogar que encuentra razones para sanar y mantenerse unido. Tu rol como sacerdote o sacerdotisa es sostener esta visión en alto cuando todos los demás están desanimados. Eres el guardián del faro. Cuando la tormenta golpea, tú eres el que declara, no nos hundiremos, vamos a llegar a la orilla, Dios tiene un plan para nosotros. Tu fe se convierte en el ancla de la familia. La sanidad del pasado es vital, pero la visión del futuro es esencial. Dios no te ha traído hasta aquí, no te ha limpiado la herida, no te ha enseñado a perdonar, solo para que sobrevivas. Él quiere que prosperes. Quiere que tu familia sea un testimonio en tu ciudad, una prueba viviente de que el Dios que restaura ruinas antiguas es real. Quiere que dentro de 100 años alguien mire hacia atrás a tu apellido y diga, allí en esa generación todo cambió, allí se rompió la maldición y comenzó la bendición. Por lo tanto, tu oración final debe ser una oración de establecimiento. Es plantar la bandera de la victoria en el territorio conquistado. Es sellar tu casa con el propósito eterno. Es declarar que el diablo ha perdido su derecho sobre tu linaje y que desde este día en adelante tu familia es propiedad exclusiva del reino de los cielos. Hemos recorrido el camino completo, desde el diagnóstico de la raíz de amargura hasta la visión del legado glorioso. Las herramientas están en tus manos, la autoridad está en tu boca, el Espíritu Santo está en tu corazón. Ahora es el momento de levantarte y edificar la casa que Dios siempre soñó para ti. Te invito a que te pongas de pie en tu espíritu, quizás caminando por tu casa o extendiendo tus manos hacia las habitaciones de tus seres queridos, y hagas tuya esta poderosa oración de restauración. Padre celestial, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, arquitecto de la familia, vengo ante ti no como una víctima de mi hogar, sino como el sacerdote que has puesto en esta casa. Reconozco que mi familia es tu diseño y que el ataque que enfrentamos no es casualidad, sino un intento del enemigo para destruir tu imagen en nosotros, pero hoy me paro en la brecha. Espíritu Santo, comienzo conmigo. Saco la viga de mi propio ojo. Me arrepiento por mi orgullo, por mi necesidad de tener la razón,
por mi frialdad y por mi falta de paciencia. Perdóname por cada palabra de muerte, de crítica y de sarcasmo que ha salido de mi boca y que ha herido el corazón de mi cónyuge y de mis hijos. Renuncio a usar mi lengua como un arma. Hoy consagro mis labios para bendecir y no para maldecir. En el nombre de Jesús, meto el hacha a la raíz. Arranco toda raíz de amargura que ha crecido en el suelo de este hogar. Corto el ciclo de dolor de mis antepasados. Renuncio a la herencia de divorcio, de ira, de abandono y de falta de amor. Declaro que la sangre de mi familia no está gobernada por el pasado, sino por la sangre de Cristo. La maldición se detiene conmigo y ahora, por un acto de mi voluntad, elijo perdonar. Suelto a mi esposo, suelto a mi esposa, suelto a mis hijos, suelto a mis padres y hermanos de la cárcel de mi juicio. Cancelo sus deudas conmigo. Renuncio al derecho de castigarlos con mi silencio o mi ira. Los cubro con el manto de la gracia. Decido que el amor cubrirá multitud de faltas en esta casa. Me levanto en autoridad contra el verdadero enemigo. Espíritu de división, te ato en el nombre de Jesús. Espíritu de contienda y de ira, te reprendo. Suelta la mente de mi familia. Suelta nuestros corazones. Te ordeno que salgas de este hogar. No tienes derecho legal aquí, porque yo he cerrado la puerta con mi arrepentimiento. Padre, restauro hoy el altar familiar. Invito tu presencia al centro de nuestra sala y de nuestra mesa. Que tu gloria desplace toda tensión. Que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, gobierne nuestros corazones. Dame la humildad para pedir perdón y la sabiduría para edificar con amor. Y ahora profetizo sobre mi casa. No miro lo que somos hoy, miro lo que seremos en ti. Declaro que mis hijos son plantas de olivo alrededor de mi mesa. Declaro que mi matrimonio es un cordón de 3 dobleces que no se rompe. Declaro que esta casa es un refugio de paz, un taller de santidad y un faro de luz. Me paro sobre la promesa de Josué y decreto para el cielo, la tierra y el infierno. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Hecho está. La sanidad fluye, la unidad se establece. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amado constructor de hogares, amado reparador de portillo, la enseñanza ha terminado. El diagnóstico ha sido hecho y la medicina del cielo ha sido aplicada. Las raíces de amargura han sido cortadas y el altar de la adoración ha sido levantado de nuevo. Hoy has dejado de ser un espectador de la destrucción de tu familia para convertirte en el arquitecto de su restauración. Ya no eres víctima de tu pasado, eres el profeta de tu futuro. Ahora ve y edifica diferente. Sé el primero en humillarte, sé el primero en perdonar, sé el primero en cambiar el tono de voz. No esperes a que ellos cambien, sé tú el cambio que quieres ver. Que tu hogar deje de ser un campo de batalla y se convierta en un santuario de gracia, donde el amor cubre multitud de faltas y donde la presencia de Dios es el invitado de honor en cada cena. Y si has recibido esta comisión en tu espíritu, si te comprometes a luchar por la unidad de tu sangre hasta ver la gloria de Dios, te invito a que lo selles con un acto de fe. Primero, planta la bandera de Josué en tu casa. Ve ahora mismo a la sección de comentarios y escribe esta declaración que es tu decreto de victoria. Amén. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Que tu comentario sea tu primer ladrillo en el muro reconstruido. Una declaración pública de que tu familia le pertenece al Señor. Segundo, comparte el plano de la reconstrucción. Piensa en cuántas familias se están desmoronando en silencio. Cuántos hogares están fríos y divididos. Tu me gusta este video es una luz en su oscuridad. Y cuando lo compartes, no estás enviando un video, estás enviando el pegamento del amor y la estrategia de la paz a un hermano que está viendo su familia colapsar. Y por último, si tu espíritu anhela seguir siendo equipado para construir una familia que deje un legado eterno, si quieres aprender a ser sacerdote que tu hogar necesita, suscríbete y únete a este ejército de constructores del reino. Gracias por tu valentía para sanar. Esperamos, si Dios quiere, encontrarnos en un próximo video. Ahora ve. Que el Dios de toda familia derrame sobre ti el aceite de la unidad del Salmo 133. Que su paz guarde la puerta de tus labios y la entrada de tu corazón. Que tus hijos sean como flechas en manos de un valiente. Y que tu hogar, sanado y restaurado, sea un testimonio vivo de que para nuestro Dios no hay relación imposible ni herida que no pueda ser vendada. Permanece en su amor. Preste mucha atención a lo que está a punto de escuchar, porque su vida espiritual depende de esto. Hoy vamos a entregarle en sus manos la dinamita de Dios para volar en pedazos toda fortaleza que el diablo ha levantado en su contra. Usted no llegó a este mensaje por casualidad. Usted llegó aquí porque el Espíritu Santo sabe que usted está enfrentando una batalla terrible. Sabe que se levanta por las mañanas con una opresión en el pecho. Sabe que el miedo al futuro le está robando la paz. Pero tengo una noticia que va a hacer temblar al infierno. Hoy se rompe el yugo. Hoy se pudre el yugo de la angustia por causa de la unción. Alabe lo que Él le ama.
Vamos a desatar sobre su vida la declaración más poderosa que existe en la Biblia para iniciar el día. Una declaración que usaba el rey David cuando los ejércitos los rodeaban para matarlo y sin embargo él salía victorioso. Estamos hablando del Salmo 27. Esto no es una lectura religiosa. Esto es un manual de guerra. Si usted aprende a usar esta arma, los demonios tendrán que huir de su casa. La enfermedad tendrá que soltar su cuerpo y la escasez tendrá que hacer las maletas e irse. ¿Quiere saber cómo activar esta protección sobrenatural? ¿Quiere saber cómo caminar invisible ante los ataques de Satanás? Entonces no se mueva de donde está, apague las distracciones y quédese hasta el último segundo, porque lo que Dios va a hablar hoy va a marcar un antes y un después en su historia. Sonría, Cristo le ama, y prepárese para recibir la victoria. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Oiga bien, hermano y amigo que me escucha, porque aquí está el secreto para empezar el día rompiendo las cadenas del diablo. El rey David no estaba recitando una poesía bonita para que usted se sienta bien un ratito. Él estaba declarando una guerra espiritual contra las tinieblas. Cuando usted se levanta por la mañana y el diablo viene a ponerle miedo por las deudas o miedo por la enfermedad o miedo por el futuro, usted tiene que pararse firme y decir: Jehová es mi luz, alabe lo que Él le ama. La luz no discute con las tinieblas. La luz llega y las tinieblas tienen que huir. Si usted entra a un cuarto oscuro y prende el interruptor, la oscuridad no le dice: espérate un momentito que no me quiero ir. La oscuridad desaparece instantáneamente. Asimismo es cuando Jehová se manifiesta como luz en su vida. No hay demonio, ni potestad, ni principado que pueda resistir la presencia de la luz de Dios. Pero hay montones de evangélicos que viven en tinieblas, viven asustados, viven temblando, porque no han entendido que el que camina con Dios camina en luz, sonría, Cristo le ama. Si usted tiene miedo de lo que va a pasar hoy, es porque le falta luz, es porque le falta meterse más con Dios, es porque le falta buscar su rostro. En la madrugada, el que busca a Dios de madrugada recibe la luz para todo el día. Gloria sea a Dios. Hay poder en Jesús. Fíjese que el texto dice: Jehová es mi luz y mi salvación. Salvación aquí no es solo irse al cielo cuando se muera. Salvación es liberación. Salvación es protección, salvación. Es que Dios lo guarda a usted de las acechanzas del maligno. El miedo es un espíritu. La Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. El miedo es un demonio que viene a paralizarlo a usted para que no haga la obra de Dios, para que no predique, para que no se mueva en fe. Pero cuando usted declara: Jehová es mi luz, ese demonio de miedo tiene que salir corriendo. Alabe lo que Él le ama. Usted tiene que creer esto con todo su corazón, no es repetirlo como un papagayo, es creerlo en el espíritu. Cuando usted cree que Dios es su salvación, usted camina seguro, usted sale a la calle y dice: el Señor va conmigo, si Dios es mi luz, ¿quién me va a poner tropiezo? El diablo puede poner trampas, pero la luz de Jehová se las va a alumbrar para que usted no caiga. El problema de muchos cristianos hoy en día es que andan a tientas, andan tropezando con todo, tropezando con el pecado, tropezando con la duda, tropezando con el desánimo. ¿Y por qué tropiezan? Porque no tienen la luz encendida. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Si usted no lee la Biblia, si usted no ora, si usted no ayuna, su lámpara está apagada y el que anda a oscuras se rompe la cabeza. Sonría, Cristo le ama, pero el que anda en luz ve el peligro desde lejos y se aparta. Gloria sea a Dios. El versículo sigue diciendo: Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Oiga qué palabra tan tremenda. Fortaleza significa un lugar fortificado, un castillo, una roca inconmovible. Su vida no está sostenida por su cuenta bancaria. Su vida no está sostenida por su salud física que cuedo. Y hoy está y mañana no está. Su vida no está sostenida por el gobierno ni por los políticos mentirosos. Su vida está sostenida por Jehová de los ejércitos. Alabe lo que Él le ama. Él es su fortaleza. Cuando viene el viento fuerte, cuando viene el huracán de problemas, la casa que está fundada sobre la roca no se cae y esa roca es Cristo. Hay gente que tiene su fortaleza en el dinero y cuando el dinero falla se quieren quitar la vida. Hay gente que tiene su fortaleza en el esposo o la esposa y cuando los traicionan se les acaba el mundo. Pero el que tiene a Jehová como su fortaleza, aunque se caiga el mundo entero, él sigue de pie, gloria sea a Dios, porque su fuerza no viene de vitamina ni de ejercicio, su fuerza viene del Espíritu Santo.
El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Un cristiano triste es un cristiano débil. Un cristiano quejumbroso es un cristiano sin fuerza. Pero el que se levanta en el nombre de Jesús y dice: el Señor es mi fuerza, ese cristiano es invencible. Los demonios lo ven y tiemblan. Dicen: ahí va uno que está lleno del poder de Dios. Hay poder en Jesús. Pero tiene que apropiarse de esa palabra: ¿de quién he de atemorizarme? Esa es una pregunta retórica que desafía a todo el infierno. ¿A quién le voy a tener miedo? ¿Al diablo? Cristo lo venció en la cruz del Calvario, lo exhibió públicamente. ¿A la muerte? Cristo resucitó al tercer día y tiene las llaves de la muerte y del Hades. ¿A la enfermedad? Por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿A la escasez? Mío es el oro y la plata, dice el Señor. Entonces, ¿por qué usted vive asustado? ¿Por qué vive angustiado? Eso es una ofensa a Dios. Vivir con miedo es decirle a Dios que Él no es suficiente. Vivir con miedo es decirle a Dios que el diablo es más fuerte que Él. Reprenda ese demonio de miedo ahora mismo. En el nombre de Jesús, sacúdase ese temor. Usted es hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted tiene estirpe real, usted tiene sangre real corriendo por sus venas espirituales, la sangre de Cristo que lo limpió y lo compró. Levántese en fe y declare esta palabra: hoy no voy a temer a malas noticias, hoy no voy a temer al hombre, hoy no voy a temer a las circunstancias, porque el grande, el fuerte, el poderoso de Israel está conmigo. Alabe lo que Él le ama. Alabado sea Dios. Mire, hermano, el mundo allá afuera está en pánico, la gente no sabe qué va a pasar. Hay guerras, hay rumores de guerras, hay pestes, hay hambre. Cristo viene pronto y las señales se están cumpliendo. El corazón de los hombres desfallece por el temor, pero la iglesia de Jesucristo, la iglesia lavada con sangre, la iglesia que espera al amado, no tiene por qué temer. Nosotros sabemos quién tiene el control. Nosotros sabemos que nuestro Redentor vive, gloria sea a Dios. Para el impío la oscuridad es terror, pero para el justo la luz de Jehová resplandece más y más hasta que el día es perfecto. Usted es la luz del mundo porque Cristo vive en usted. No esconda esa luz, deje que esa luz brille. Cuando usted llega a su trabajo lleno de la fortaleza de Dios, sus compañeros tienen que notarlo, tienen que decir: ¿qué tiene este que no tengo yo? Porque este tiene paz. Cuando todos estamos histéricos y ahí usted le dice: es que Jehová es mi luz y mi salvación, es que Jehová es la fortaleza de mi vida. Hay poder en Jesús. No sea un cristiano agente secreto que nadie sabe que es cristiano. Sea una antorcha encendida. El diablo quiere apagarlo. El diablo quiere soplar para que su llamita se extinga. Pero si usted tiene aceite en la lámpara, si usted tiene el Espíritu Santo, el viento del diablo lo único que va a hacer es avivar más el fuego. Alábelo que Él le ama. La victoria sobre la angustia empieza en su boca y en su corazón. Tiene que declararlo. La palabra de Dios es espada del Espíritu. Si usted se queda callado, el diablo le gana la partida. Pero si usted abre su boca y suelta la palabra, la atmósfera cambia. Mañana cuando se despierte, antes de poner un pie en el piso, diga en voz alta: Jehová es mi luz. Dígalo con autoridad. Jehová es mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. Y después pregúntese a sí mismo: ¿de quién he de atemorizarme? Y contéstese usted mismo: de nadie ni de nada. Gloria sea a Dios. Está escrito en el libro de los Salmos, capítulo 27, verso 1. Agárrese de esa promesa y camine en victoria. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Oiga bien lo que dice la Escritura, porque esto es una realidad que usted vive a diario en la batalla espiritual. No estamos hablando de enemigos de carne y hueso solamente. Estamos hablando de principados y potestades. Estamos hablando de demonios que se levantan contra usted para destruirlo. El salmista los llama malignos, gente usada por el diablo, espíritus inmundos que vienen con un solo propósito, y es comer sus carnes. Eso suena terrible, hermano. Comer sus carnes significa destruir su salud, destruir su cuerpo con enfermedades incurables, destruir su testimonio, destruir su vida física y espiritual. El diablo vino para matar, hurtar y destruir. Él no juega a ser su amigo. Él quiere verlo usted destruido, quiere verlo usted arruinado, quiere verlo usted enfermo en una cama de hospital sin esperanza. Pero hay una promesa de poder aquí que hace temblar al infierno. Alabe lo que Él le ama. La promesa es que cuando ellos se junten, y fíjese que dice cuando se junten, porque el diablo es cobarde y le gusta atacar en pandilla, los demonios se organizan
se juntan los chismes con la envidia, se junta la enfermedad con la escasez. Parece que todo le cae encima al mismo tiempo. Es un ataque coordinado de las tinieblas y vienen decididos a acabarlo. Vienen diciendo: esta vez sí lo tumbamos, esta vez sí lo sacamos del evangelio, esta vez sí le destruimos el matrimonio. Pero se van a llevar una sorpresa. Gloria sea a Dios, porque la palabra de Dios dice que ellos tropezaron y cayeron. No dice que usted tropezó, dice que ellos tropezaron. El que camina con Cristo tiene un cerco de fuego alrededor que el diablo no puede cruzar, y cuando intentan cruzarlo se queman, chocan contra la roca de los siglos, chocan contra el poder de la sangre de Jesucristo y caen de bruces, caen derrotados, caen avergonzados. Hay poder en Jesús. Mire, hermano, yo he visto esto cientos de veces en el ministerio. Brujos que han venido a las campañas a hacer daño, hechiceros que se han parado allí para maldecir la obra de Dios, gente maligna que se juntó para comer nuestras carnes, para destruir el ministerio que Dios nos dio. Pero ¿sabe qué pasó? Ellos tropezaron y cayeron. El Señor los avergonzó públicamente. Algunos tuvieron que salir corriendo porque el fuego del Espíritu Santo no lo dejaba estar allí. Otros cayeron al piso endemoniados y tuvieron que ser liberados por el poder de Jesús, porque contra la iglesia de Jesucristo las puertas del infierno no prevalecerán. Sonría, Cristo le ama. Si usted está viviendo en santidad, si usted está cubierto con la sangre, no hay brujería que lo toque, no hay maldición que lo toque, no hay trabajo de santería que lo toque. Eso rebota, eso se devuelve. El que cava foso caerá en él, dice la Biblia. El mal que le desean a usted les cae a ellos encima, porque usted es propiedad privada del Dios Altísimo. Alabado sea Dios. Pero tenga cuidado, oiga esto con atención. Para que esta promesa se cumpla, usted tiene que estar adentro, tiene que estar escondido en Cristo. Si usted vive con un pie en el mundo y otro en la iglesia, entonces usted no tiene protección. Si usted vive en adulterio, si usted vive en fornicación, si usted vive en mentira, usted le ha abierto un boquete a la cerca, usted ha roto el vallado y la serpiente lo va a morder, no se llama engaño. Dios no puede proteger lo que no es suyo. Si usted se entrega al pecado, usted se hace esclavo del diablo, y el diablo hace con sus esclavos lo que le da la gana. Por eso es necesario la santidad. Sin santidad nadie verá al Señor, y sin santidad nadie tendrá la protección del Señor. Hay evangélicos que se quejan de que el diablo los tiene azotados, que viven de derrota en derrota, y cuando uno mira sus vidas están llenas de brecha, están llenas de mundo, están llenas de carnalidad. Arrepiéntase, hermano, cierre la puerta al diablo, póngase a cuentas con Dios hoy mismo, para que cuando vengan los malignos se encuentren con el muro de fuego de Jehová. Alabe lo que Él le ama. Ellos tropezaron y cayeron. Esa es la declaración de victoria. Usted no tiene que pelear con su fuerza. La batalla es de Jehová. Cuando vengan a calumniarlo en el trabajo, no se ponga a pelear boca a boca. No se ponga a discutir. Doble sus rodillas y dígale: Padre, mira cómo se han juntado contra mí. Mira cómo quieren comer mis carnes. Mira cómo quieren destruir mi reputación. Y deje que Dios actúe. Dios sabe cómo hacerlos tropezar. Dios sabe cómo sacar a la luz la verdad. Dios sabe cómo defender a sus hijos. La defensa suya viene de arriba. No se defienda usted mismo, que lo daña. Deje que el abogado de los abogados tome su caso. Él nunca ha perdido un caso. Gloria sea a Dios. El enemigo quiere verlo a usted desesperado. Quiere verlo a usted peleando en la carne. Pero usted tiene que moverse en el espíritu. Usted tiene que moverse en la fe. Crea que Dios es su escudo. Crea que Dios es su amparo. Hay gente que le tiene miedo a la enfermedad. Dicen: ay, es que hay un virus por ahí que está matando a todo el mundo. Ay, es que el cáncer es hereditario en mi familia. Eso es el enemigo queriendo comer sus carnes, queriendo devorar su cuerpo. Pero usted párese en la raya y diga: escrito está, por su llaga fui curado. Escrito está: ninguna plaga tocará mi morada. Rechace el diagnóstico del diablo. Rechace la herencia de maldición. Usted tiene una nueva herencia en Cristo Jesús, una herencia de vida, una herencia de salud, una herencia de poder. Si la enfermedad viene a tocar su puerta, dígale: aquí no hay lugar, aquí vive el Espíritu Santo. Este cuerpo es templo del Dios viviente, y el templo de Dios es santo, el cual sois vosotros. Alabe lo que Él vive. Si usted cree esto, la enfermedad tiene que tropezar y caer. El virus tiene que morir. El tumor tiene que desaparecer. Porque la presencia de Dios en usted es fuego consumidor. Hay poder en Jesús. No se deje amedrentar por el rugido del león. El diablo anda como león rugiente, buscando a quién devorar. Fíjese que dice buscando a quién. Quiere decir que no puede devorar a todo el mundo. Hay gente que no es comestible para el diablo. Hay gente que le sabe a fuego. Hay gente que le quema la boca. Sea usted de eso. Sea usted un carbón encendido que el diablo no pueda tocar.
Llénese del Espíritu Santo, llénese de la palabra, llénese de oración. Cuando usted está lleno de Dios, el diablo lo ve y dice: con ese no me meto porque ese es peligroso. Con ese no me meto porque ese tiene respaldo del cielo. Los brujos saben quién es cristiano de verdad y quién es cristiano de la secreta. Al cristiano de verdad le tienen miedo. Al cristiano tibio lo cogen de juguete. Sonría, Cristo le ama. No sea juguete del diablo, sea terror del infierno. Levántese en autoridad. Usted tiene la autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Vamos a sellar esta verdad en su corazón con la Escritura. Está en el libro de los Salmos, capítulo 27, verso 2. Dice claramente: cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aprópiese de esa palabra. Camine con la frente en alto. No importa cuánto se levanten contra usted, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Viva en ese temor de Dios. Viva en esa reverencia. Y verá caer a sus enemigos uno por uno, mientras usted permanece firme en la roca que es Cristo Jesús. Gloria sea a Dios, alábelo, que Él le ama. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Oiga bien esta declaración de guerra, porque aquí se define quién es quién en el mundo espiritual. El salmista David sabía lo que era tener un ejército real acampando afuera de su tienda queriendo matarlo. Pero usted y yo tenemos una lucha que no es contra carne ni sangre. El ejército que acampa contra usted son las legiones de demonios que Satanás envía para rodear su casa, para rodear su mente, para rodear su familia. A veces usted siente que no tiene salida. Mira para el frente y hay problemas. Mira para atrás y hay deudas. Mira para los lados y hay enfermedad. Se siente sitiado, se siente rodeado. El diablo le susurra al oído que ya no hay escapatoria, que esta vez sí lo van a destruir, pero ahí es donde usted tiene que sacar la casta de hijo de Dios. Ahí es donde usted tiene que pararse sobre la palabra que está escrita en el libro de los Salmos, capítulo 27, verso 3, y gritarle al diablo que aunque traiga todos sus demonios, su corazón no va a tener miedo. Alabe lo que Él le ama. El miedo es la fe del diablo. Cuando usted tiene miedo, usted está creyendo que el diablo es poderoso. Pero cuando usted tiene fe, usted está declarando que Dios es todopoderoso. Gloria sea a Dios. Fíjese que la palabra dice: aunque un ejército acampe. No dice si acampa, dice aunque acampe. Dando por sentado que en algún momento va a suceder. El cristiano que piensa que todo va a ser color de rosa está equivocado. Estamos en territorio de guerra. El diablo no está contento con que usted le sirva a Cristo. El diablo no está contento con que usted sea salvo. Él va a enviar sus tropas, él va a enviar sus misiles, pero la diferencia entre el victorioso y el derrotado está en la condición del corazón. Dice: no temerá mi corazón. El corazón en la Biblia es el centro de las emociones, es el centro de la voluntad. Si el miedo entra en su corazón, usted está paralizado. El miedo hace que le fallen las rodillas espirituales. El miedo hace que se le olvide quién es su papá. Por eso el Espíritu Santo le dice hoy a través de esta palabra que blinde su corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. No deje que las noticias del mundo llenen su corazón de terror. No deje que el diagnóstico médico llene su corazón de espanto. Llénelo de la palabra de Dios, llénelo de confianza. Sonría, Cristo le ama. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hay poder en Jesús. Mire lo que pasó con el profeta Eliseo. Según nos cuenta la palabra en el segundo libro de Reyes, capítulo 6, versos 15 al 17. Cuando su criado se levantó por la mañana y vio que un ejército de sirios con carros y caballos tenían rodeada la ciudad, se llenó de pánico y gritó: ¡ah, Señor mío, qué haremos! Ese es el grito del que no tiene visión espiritual. Ese es el grito del que ve el ejército del diablo, pero no ve el ejército de Dios. Pero Eliseo estaba tranquilo. Eliseo estaba confiado. ¿Por qué? Porque él veía lo que otros no veían. Y oró diciendo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Y cuando el criado abrió los ojos, vio que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Alabe lo que él le ama. Usted no está solo en esta batalla. Aunque usted vea problemas físicos a su alrededor, en el mundo espiritual hay millares de ángeles guerreros acampando alrededor suyo. Carros de fuego de Jehová están listos para defenderlo. Si usted pudiera ver el mundo espiritual ahora mismo, se daría cuenta que son más los que están con usted que los que están con ellos. Por eso su corazón no debe temer.
El respaldo que usted tiene es celestial. Gloria sea a Dios. El texto sigue diciendo, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. La guerra implica violencia. La guerra implica ataque directo. El diablo a veces no solo acampa y amenaza, sino que lanza el ataque. Se levanta la guerra en el matrimonio con pleitos y gritos. Se levanta la guerra en el trabajo con persecución y calumnias. Se levanta la guerra en la mente con pensamientos de quitarse la vida y depresión. Es una guerra sucia. El diablo no pelea limpio. Pero la respuesta del creyente lleno del Espíritu Santo es: yo estaré confiado. Esa confianza no es un sentimiento pasajero. Esa confianza es una convicción profunda. Es saber que mi vida está escondida en Cristo, en Dios. Es saber que ninguna arma forjada contra mí prosperará. Estar confiado significa que usted puede dormir tranquilo en medio de la tormenta. Así como Jesús dormía en la barca mientras los discípulos gritaban, Jesús tenía paz porque sabía quién era y quién lo había enviado. Usted tiene que tener esa misma paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Sonríe, a Cristo le ama. Hay gente que dice, hermano, es que usted no sabe la guerra que yo tengo. Es que mi esposo es un inconverso que me hace la vida imposible. Es que mis hijos están en las drogas. Es que debo miles de pesos y me van a quitar la casa. Yo no le niego su realidad. La guerra es real, pero más real es el poder de Dios. Su confianza no puede depender de que las cosas cambien mañana. Su confianza tiene que estar puesta en el Dios que cambia las cosas. Yo estaré confiado, dice el salmista. Es una decisión. Usted decide confiar o decide temer. Usted decide creerle a la palabra o creerle a las circunstancias. El diablo quiere que usted se enfoque en el ejército enemigo. Quiere que cuente cuántos problemas tiene. Pero Dios quiere que usted se enfoque en su grandeza. Levante su mirada al cielo. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No mire el tamaño del gigante, mire el tamaño de su Dios. Alabado sea Dios. Esa confianza se nutre en la oración, se nutre en el ayuno, se nutre en la lectura de la palabra. Un soldado que no come se debilita. Un soldado que no entrena pierde la batalla. Si usted quiere mantener esa confianza firme, tiene que alimentarse del pan de vida. Tiene que beber del agua viva. Cuando usted está lleno de la palabra de Dios, viene el diablo con sus amenazas. Y usted le responde con un escrito está. Viene el diablo a decirle, te vas a morir de hambre. Y usted le responde, no solo de pan vivirá el hombre. Viene el diablo a decirle, está solo. Y usted le responde, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la confianza del que conoce las Escrituras. Esa es la confianza del que tiene comunión íntima con el Padre. No sea un cristiano de domingo, sea un guerrero de tiempo completo. Mantenga su espada afilada, mantenga su escudo de la fe levantado y verá cómo el ejército enemigo tiene que retroceder. Hay poder en Jesús. Por eso yo los reto en esta hora a que cambie su actitud frente a la guerra. Deje de llorar como una víctima y empiece a pelear como un vencedor. Deje de decirle a Dios cuán grande es su problema y dígale a su problema cuán grande es su Dios. Párese firme y declare, aunque se levante guerra, yo estaré confiado. Esa confianza va a desatar el poder de Dios a su favor. Esa confianza va a traer ángeles a su ayuda. Esa confianza va a confundir al enemigo. El diablo no sabe qué hacer con un cristiano que no le tiene miedo. El diablo no sabe qué hacer con un cristiano que en medio de la prueba levanta las manos y adora. Alabe lo que él le ama. Su alabanza es un arma de guerra. Su confianza es un escudo impenetrable. Hoy declaramos en el nombre de Jesús que todo ejército de las tinieblas que se ha levantado contra su vida queda inoperante, queda sin autoridad, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Camine en esa seguridad, camine en esa certeza y vea la gloria de Dios manifestarse en su vida. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Oiga bien, amado hermano, porque aquí está la clave de la victoria sobre la angustia. El rey David tenía riquezas, tenía un palacio, tenía ejércitos, tenía poder político, pero él no pidió nada de eso como prioridad. Él dijo una cosa: he demandado una sola. Fíjese en el enfoque. El problema de los cristianos hoy en día es que quieren 20 cosas a la vez. Quieren la unción, pero también quieren la fama. Quieren servir a Dios, pero también quieren las riquezas del mundo. Son de doble ánimo. Y la Biblia dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. David tenía un solo objetivo, una sola meta: habitar en la presencia de Dios. Esa era su obsesión santa. Esa era su pasión.
Usted tiene que llegar a ese nivel de desesperación por Dios donde nada más le importe. Donde el coche nuevo no le importe, donde la ropa de marca no le importe, lo único que le importe sea estar metido con papá, alabe lo que él le ama. Esta buscaré, dice el texto. Note que no dice esta esperaré sentado, dice buscaré. Implica acción, implica esfuerzo, implica sacrificio. Hay gente que dice yo quiero estar en la presencia de Dios, pero no se levantan a orar, no apagan el televisor para leer la Biblia, no hacen un ayuno ni por equivocación. Eso no es buscar, eso es desear perezosamente. El que busca encuentra, el que toca se le abre. Buscar significa que usted madruga aunque tenga sueño. Buscar significa que usted va al culto aunque esté cansado. Buscar significa que usted aparta tiempo de calidad para el Señor, no la sobra. Dios no quiere las sobras de su tiempo, Dios quiere la primicia. Si usted busca el reino de Dios y su justicia, primeramente todas las demás cosas le serán añadidas, tal como está escrito en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, verso 33. Pero usted tiene que poner a Dios primero. Sonríe, a Cristo le ama. Deje de darle el primer lugar al trabajo o a la familia o al entretenimiento. El primer lugar es para el Rey de Reyes. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Esto es un cantazo para los cristianos de domingo. Esos que aparecen por la iglesia una vez a la semana como si le estuvieran haciendo un favor a Dios. El salmista decía todos los días, esto habla de constancia, habla de permanencia. Usted es templo del Espíritu Santo y usted debe vivir en comunión diaria. Pero también habla de la importancia de congregarse. La Biblia es clara y contundente cuando nos exhorta a no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Aquel día se acerca, hermano, Cristo viene ya. Y hay gente que tiene por costumbre quedarse en la casa, quedarse lavando el carro, quedarse durmiendo. Eso es una costumbre del diablo. El diablo quiere aislarlo. Una oveja sola es presa fácil para el lobo. Pero cuando usted está en la casa de Jehová, cuando usted está en el redil, ahí hay protección, ahí hay alimento, ahí hay corrección. Para contemplar la hermosura de Jehová, qué cosa más linda. David no iba al templo a mirar a la gente, no iba a mirar cómo iba vestida la hermana o qué zapatos traía el pastor. Él iba a contemplar la hermosura de Dios. ¿Y cuál es la hermosura de Dios? Es su santidad. La santidad es hermosa, la santidad brilla, la santidad trae la gloria. Hoy en día hay mucha fealdad en los altares porque hay mucho pecado, hay mucha inmundicia. Pero cuando un pueblo se santifica, la hermosura de Jehová desciende. Usted tiene que ir a la casa de Dios a enamorarse más de Él, a ver su gloria, a sentir su abrazo. Si usted va a la iglesia y sale igual que como entró, es porque usted no contempló nada. Usted fue a cumplir un rito religioso. Usted fue a calentar una banca. Rompa con el espíritu de religiosidad. Vaya con hambre, vaya con sed. Dígale, Señor, muéstrame tu gloria. Como le dijo a Moisés, alabe lo que Él le ama. Y para inquirir en su templo, inquirir significa preguntar, significa investigar, significa consultar. El templo es lugar de revelación. Cuando usted tiene problemas, cuando tiene angustia, cuando no sabe qué decisión tomar, corra para la presencia de Dios. No corra donde el vecino chismoso, no corra donde el psicólogo impío que no tiene el Espíritu Santo. Corra al templo, métase en oración e inquiera. Pregúntele a Dios, Señor, ¿qué hago con este hijo rebelde? Señor, ¿qué hago con esta crisis financiera? Y Dios le va a hablar. Dios habla en su templo. Dios habla a través de la predicación de la palabra. Dios habla a través de la profecía. Dios habla en el susurro apacible de la oración. Pero usted tiene que estar ahí para oírlo. Hay gente que quiere que Dios le hable, pero nunca están en sintonía. Tienen el radio apagado. Prenda el radio espiritual. Métase en la frecuencia del cielo. Y Dios le va a dar la estrategia para vencer. Gloria sea a Dios. Mire lo que dice el Señor Jesucristo en el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, verso 42. Hablando con Marta, que estaba afanada con los quehaceres de la casa, le dijo, pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Oiga bien, Jesús confirmó lo que dijo David. Una sola cosa es necesaria. No son muchas, es una. Estar a los pies del Maestro, escuchar su palabra, llenarse de su presencia. Todo lo demás es secundario. El trabajo es secundario, la limpieza de la casa es secundaria, los negocios son secundarios. Lo único necesario, lo único vital para que su alma no se seque es estar en la presencia de Dios. Si usted tiene a Dios, lo tiene todo. Si le falta a Dios, aunque tenga el mundo entero, usted es un miserable, usted es un pobre. Sonríe, a Cristo le ama.
No cambie la buena parte por la parte que se pudre. No cambie la gloria de Dios por un plato de lenteja como hizo Saúl. Valore la presencia, ame la casa de Dios, llore por estar en los atrios del Señor. El rey David decía que mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, que escogería antes estar a la puerta de la casa de su Dios que habitar en las moradas de maldad. ¡Qué declaración tan poderosa! David prefería ser el portero, el que abre la puerta en el templo, que ser el invitado de honor en la fiesta de los impíos. Hoy en día los jóvenes quieren estar en la discoteca, quieren estar en los conciertos del mundo, prefieren habitar en las moradas de maldad porque dicen que allí se goza. Mentira del diablo. Ese gozo es pasajero y deja resaca de muerte. El verdadero gozo, el gozo que fortalece, el gozo que no tiene efecto secundario, está en la casa de Dios. Mejor es un día con Cristo que 1000 años con el diablo. Alabe lo que Él le ama. Usted tiene que enseñarle esto a sus hijos. Tiene que modelar lo que sus hijos vean, que para usted lo más grande, lo más sublime es ir a adorar al Rey de Reyes. Por eso, amado, haga un pacto con Dios hoy, un pacto de prioridad. Dígale: Señor, perdóname porque he estado afanado y turbado con muchas cosas. Perdóname porque he puesto mi mirada en lo terrenal y he descuidado lo eterno. Hoy decido, como el salmista, demandar una sola cosa. Hoy decido buscar tu rostro. Hoy decido que mi lugar seguro es tu casa. No voy a dejar que la pereza me detenga. No voy a dejar que los problemas me alejen. Al contrario, los problemas me van a empujar más cerca de ti. Porque en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Aprópiese de esa delicia, aprópiese de esa hermosura y viva cada día de su vida inquiriendo en el templo del Dios viviente. Ahí está su victoria, ahí está su paz, ahí está su refugio contra toda angustia. Hay poder en Jesús. Agárrese de esa palabra que está en el libro de los Salmos, capítulo 27, verso 4, y no la suelte. La cura para este mal es el contentamiento. El apóstol Pablo dice en los versículos anteriores que gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Contentamiento no es conformismo, no es resignación. Contentamiento es estar feliz con lo que Dios le da hoy, mientras trabaja por un futuro mejor. Es tener paz en la escasez y paz en la abundancia. Es saber que mi felicidad no depende de lo que tengo, sino de a quién tengo. Y yo tengo a Cristo, y Cristo es todo. Si usted tiene sustento y abrigo, esté contento con esto. No se deje presionar por la sociedad de consumo que le dice que usted vale por la marca de ropa que usa. Usted vale la sangre de Cristo. Usted es un hijo del Rey. Su valor es espiritual, no material. Cuando usted entiende esto, el dinero pierde poder sobre usted. El dinero vuelve a ser un siervo y deja de ser un señor. Usted usa el dinero para bendecir, para dar, para expandir el reino, y entonces Dios le puede confiar más porque sabe que el dinero no lo va a corromper, sabe que el dinero no lo va a desviar. Alabado sea Dios. Tenga cuidado con los falsos maestros que predican el evangelio de la codicia, esos que le dicen pare de sufrir y venga a hacerse rico, esos que manipulan la fe para sacarle el dinero a la gente. Eso es mercadería del evangelio y Dios los va a juzgar. La verdadera prosperidad bíblica es integral. Prospera su alma primero y luego prospera su bolsillo. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Tercera carta de Juan, verso 2. Si su alma está llena de avaricia, su prosperidad material será su ruina. Pero si su alma está llena de Dios, su prosperidad será de bendición para muchos. Busque primero el reino de Dios. Limpie su corazón de toda codicia. Pídale al Espíritu Santo que arranque esa raíz de amargura, que arranque ese amor al dinero. Y que ponga en usted un corazón generoso, un corazón dador, un corazón que ame a Dios sobre todas las cosas. Sonríe a Cristo, le ama. Yo le invito en esta hora que haga un examen de conciencia. Pregúntese honestamente quién es el dueño de su corazón. ¿Es Jesús o es el dinero? Si usted descubre que ha estado amando más lo material que lo espiritual, arrepiéntase hoy. Dígale: Señor, perdóname porque he sido un codicioso. Perdóname porque he puesto mi confianza en las riquezas inciertas. Hoy renuncio al amor, al dinero. Hoy decido que tú eres mi único Señor. Hoy decido que mi tesoro está en el cielo. Cuando usted hace esa oración, las cadenas de la avaricia se rompen, la ansiedad se va, el miedo al futuro desaparece. Y usted entra en la verdadera libertad financiera, la libertad de depender de Dios, la libertad de vivir por fe. Y ahí es donde se abren las puertas de la bendición. Ahí es donde Dios empieza a fluir. Porque Dios prospera a los que tienen el corazón libre. ¿Hay poder en Jesús? Agárrese de esta verdad que está en la primera carta a Timoteo capítulo 6 verso 10 y no deje que la codicia le robe su corona. Pero esto digo: el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Preste mucha atención a esta ley espiritual inquebrantable que está escrita en la segunda carta a los Corintios capítulo 9 verso 6, porque aquí es donde se define el tamaño de su milagro financiero. Hay cristianos que se pasan la vida preguntándole a Dios por qué no prosperan.
¿Por qué siempre están limitados? ¿Por qué la bendición parece que les pasa por el lado? Y la respuesta es dura pero necesaria. El problema no está en el cielo. El problema está en su semilla. Usted está sembrando escasamente y quiere cosechar abundantemente, y eso es imposible. En la agricultura natural nadie siembra 2 granos de maíz y espera cosechar una hectárea llena de mazorcas. Eso sería una locura. Pues en el reino de Dios funciona igual. Usted no puede darle a Dios la sobra. Usted no puede darle a Dios las monedas que le sobraron del mercado y esperar que Dios le abra las ventanas de los cielos para darle una casa nueva o un negocio millonario. Dios no es burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si usted siembra tacañería, usted va a cosechar miseria. Si usted siembra mezquindad, usted va a cosechar escasez. Alabe lo que Él le ama. La siembra escasa es producto de un corazón que tiene miedo, un corazón que no confía en que Dios es su proveedor. El tacaño piensa que si da se va a quedar sin nada, piensa que el dinero se le va a acabar y por eso retiene, por eso aprieta la mano. Pero la Biblia enseña lo contrario, dice que hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo pero vienen a pobreza. Oiga bien, hermano, retener trae pobreza, soltar trae abundancia. El diablo le ha metido en la cabeza que usted tiene que guardar para los días malos, pero Dios le dice que siembre para los días gloriosos. Cuando usted siembra escasamente, usted le está diciendo a Dios que usted no cree que Él sea capaz de suplir sus necesidades. Oye, oh Jehová, mi voz, con que a ti clamo, ten misericordia de mí, y respóndeme, mi corazón ha dicho de ti. Buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Preste mucha atención a este clamor, porque aquí el rey David nos enseña cómo se pelea la batalla cuando las fuerzas se acaban. Fíjese que él no dice, oye mi pensamiento, oye mi meditación. Él dice, oye mi voz. Hay momentos en la vida del cristiano donde la oración silenciosa no es suficiente. Hay momentos de angustia extrema donde usted tiene que abrir la boca y soltar un grito de guerra espiritual. El clamor es un sonido de desesperación. Es el sonido de un hijo que se está ahogando y llama a su padre. A Dios le agrada el clamor porque demuestra dependencia total. El religioso ora de memoria y repite palabras vacías. Pero el hombre y la mujer de Dios claman desde las entrañas. Rompa el silencio, hermano. El diablo quiere que usted se quede callado sufriendo en soledad. Pero cuando usted alza su voz al cielo, los demonios tienen que taparse los oídos. Alabe lo que Él le ama. El texto dice, ten misericordia de mí y respóndeme. David apela a la misericordia, no a sus méritos. Usted no puede ir delante de Dios exigiendo cosas porque usted es muy bueno o porque usted diezma mucho. Usted tiene que ir apelando a la sangre de Cristo, apelando a la compasión del Padre. Y fíjese la urgencia. Dice, respóndeme. Él necesitaba una respuesta ya, no para el año que viene. Hay situaciones que no pueden esperar. Si usted tiene un hijo en las drogas, usted necesita respuesta hoy. Si usted tiene un matrimonio destruyéndose, usted necesita intervención divina. Ahora, y para eso es el clamor. El clamor acelera la respuesta de Dios. El clamor mueve la mano de Dios con poder. No se conforme con el silencio. Toque la puerta del cielo hasta que se abra. Insista, persevere y llore si tiene que llorar. Pero no se levante de sus rodillas hasta que escuche la voz de Dios diciéndole, aquí estoy, hijo mío, gloria sea a Dios. Mi corazón ha dicho de ti, busca mi rostro. Oiga, qué revelación tan profunda. Dios mismo es el que pone en su corazón el deseo de buscarlo. Cuando usted siente esa inquietud por orar, no lo ignore. Es el Espíritu Santo invitándolo a una cita divina. Dios le está diciendo, busca mi rostro. Mucha gente busca las manos de Dios, buscan los milagros, buscan la sanidad, buscan la provisión económica. Y eso no está mal, pero hay un nivel superior. El nivel de buscar su rostro. Buscar su rostro significa buscar intimidad. Significa querer conocerlo a Él por quien Él es y no por lo que nos puede dar. Cuando usted busca el rostro de Dios, usted se enamora del dador y no de los regalos. ¿Y sabe qué pasa cuando usted busca el rostro? Que las manos de Dios se abren a su favor automáticamente. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Sonría, a Cristo le ama. No sea un cristiano interesado, sea un cristiano enamorado. El salmista responde con determinación, tu rostro buscaré, oh Jehová. Es una decisión de la voluntad. A veces la carne no quiere orar. A veces el cuerpo está cansado. A veces el diablo le pone distracciones. Suena el teléfono, llega visita. Pero usted tiene que tener la determinación de David.
y decir, pase lo que pase, yo voy a buscar tu rostro, voy a apagar el televisor, voy a desconectar el celular y me voy a encerrar contigo. Porque en tu rostro está la vida, en tu rostro hay plenitud de gozo. Cuando usted contempla el rostro de Dios, las arrugas de preocupación se le borran. La amargura se le quita. El rostro de Dios es como un espejo, donde somos transformados de gloria en gloria. Si usted se pasa el día mirando los problemas, usted va a terminar deprimido. Pero si usted se pasa el día mirando el rostro de Jesús, usted va a terminar en victoria. Hay poder en Jesús. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Aquí vemos el temor santo del rey David. Él sabía que lo peor que le podía pasar a un ser humano es que Dios esconda su rostro. Si Dios esconde su rostro, vienen las tinieblas, viene el frío espiritual, viene la desprotección. Por eso él clama, no me apartes con ira. David sabía que había fallado muchas veces. Sabía que era imperfecto. Pero si agarraba de la gracia, hermano, no permita que el pecado haga que Dios esconda su rostro de usted. El pecado levanta una pared de separación. Tal como dice el libro del profeta Isaías, capítulo 59, verso 2. Que vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros, y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Si usted siente que Dios está lejos, revísese, pida perdón, limpie su vida, porque Dios no quiere esconderse, Dios quiere mostrarse. Pero Él es santo y no puede convivir con la inmundicia. Alabe lo que Él le ama. Mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. El salmista hace memoria, mi ayuda ha sido, mire para atrás, hermano, acuérdese de dónde Dios lo sacó, acuérdese de cómo Dios lo sanó aquella vez, acuérdese de cómo Dios proveyó cuando no tenía que comer. Si Dios lo ayudó ayer, lo va a ayudar hoy también. Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. El diablo quiere darle amnesia espiritual para que usted piense que Dios lo abandonó, pero usted tiene que reprender ese pensamiento y declarar, mi ayuda ha sido, Él ha sido mi roca, Él ha sido mi sustento. Y basado en esa fidelidad del pasado, usted puede clamar con confianza, no me deje ni me desampare. Y aquí viene la promesa más conmovedora en el verso 10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Gloria sea a Dios. Aunque mi padre y mi madre me dejarán, oiga esto, padre y madre representan el amor más puro y leal que existe en la tierra. Se supone que un padre nunca abandona a su hijo. Se supone que una madre daría la vida por su cría. Pero la realidad cruel de este mundo es que incluso ese amor puede fallar. Hay madres que abandonan a sus hijos recién nacidos. Hay padres que se van y nunca vuelven. El ser humano es imperfecto y puede traicionar. El dolor del rechazo es una de las heridas más profundas del alma. Hay gente caminando hoy llena de amargura porque su papá nunca los quiso. Hay gente llena de inseguridad porque su mamá los despreció. Pero tengo una noticia gloriosa para usted. Aunque el mundo entero le dé la espalda, hay uno que permanece fiel. Hay uno que nunca lo va a dejar tirado. Y su nombre es Jehová de los ejércitos. Hay poder en Jesús. Con todo, Jehová me recogerá. Esa palabra recogerá es hermosa. Implica que usted estaba tirado, que estaba caído, que estaba desamparado. Y Dios no pasa de largo como el sacerdote y el levita en la parábola del buen samaritano. Dios se detiene, Dios se baja de su trono, Dios se inclina y lo recoge, lo toma en sus brazos, lo limpia, lo sana y lo adopta. Usted no es un huérfano espiritual, usted es un hijo adoptado por el Rey del universo. El amor de Dios es más grande que el amor de cualquier madre. En el libro del profeta Isaías, capítulo 49, verso 15, Dios dice: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre, aunque olvide ella? Yo nunca me olvidaré de ti. Grabe eso en su corazón. Dios lo tiene tatuado en las palmas de sus manos. Usted es importante para Dios. Usted vale la sangre de Cristo. Sonría, Cristo le ama. Por eso yo lo invito a que haga de este clamor su estilo de vida. No espera que la casa se le esté quemando para llamar a los bomberos espirituales. Mantenga la comunicación abierta. Busque el rostro de Dios en tiempo de paz para que lo encuentre en tiempo de guerra. Y recuerde que buscar su rostro implica santidad, implica limpieza, implica un corazón contrito y humillado. Hoy el cielo está abierto sobre su vida. El Rey está en su trono esperando escuchar su voz. No la voz de la queja, no la voz del chisme, sino la voz del clamor. La voz que dice: te necesito más que al aire que respiro. Cuando usted ora así, el infierno tiembla, las cadenas se rompen y la respuesta de Dios desciende como fuego consumidor. Agárrese de la promesa que está en el libro de los Salmos, capítulo 27, versos 7 al 10.
y sepa que Jehová lo recoge y lo levanta para su gloria. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí espera a Jehová. Preste mucha atención a este cierre magistral del Salmo, porque aquí está la vacuna contra la depresión y el desánimo espiritual. El rey David termina esta oración reconociendo su humanidad. Él admite que estuvo a punto de tirar la toalla, dice, hubiera yo desmayado. Desmayar en el espíritu significa perder el conocimiento de Dios. Significa perder la fuerza para seguir peleando. Significa rendirse ante la presión del enemigo. ¿Cuántos de los que me escuchan hoy se sienten así? Sienten que ya no pueden más. Sienten que las fuerzas se les fueron, que el matrimonio no tiene arreglo, que la enfermedad ganó la batalla. El diablo les susurra que lo mejor es renunciar, que lo mejor es volver atrás. Pero ahí es donde se levanta la fe violenta del Hijo de Dios. El salmista dice que lo único que evitó su colapso fue creer, alabe lo que él le ama. Si no creyese que veré la bondad de Jehová, la fe es el antídoto contra el desmayo. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. David no estaba viendo la bondad en ese momento. Él estaba viendo persecución, estaba viendo enemigos, pero él decidió creer que la bondad de Dios venía en camino. Usted tiene que creer antes de ver. Si usted espera ver para creer, usted no es creyente, usted es un científico. El creyente dice, aunque mi cuerpo esté enfermo, yo creo que veré la sanidad. Aunque mi alacena esté vacía, yo creo que veré la provisión. Esa creencia activa el poder de Dios. El diablo quiere que usted crea en la tragedia, quiere que usted tenga fe en lo malo, pero usted tiene que anclar su fe en la bondad de Jehová. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Dios no lo trajo hasta aquí para dejarlo morir en el desierto. Dios lo trajo para introducirlo en la tierra de la abundancia. Gloria sea a Dios. En la tierra de los vivientes. Oiga qué declaración tan importante. Muchos cristianos piensan que la bondad de Dios solo la verán cuando se mueran y lleguen al cielo. Claro que allá será glorioso. Allá no habrá llanto ni dolor. Pero el rey David tenía la revelación de que Dios quiere manifestar su gloria aquí y ahora, en la tierra de los vivientes. Es decir, mientras usted está vivo, mientras respira, Dios quiere restaurar su hogar hoy. Dios quiere sanar su cuerpo hoy. No le crea la mentira al diablo de que usted nació para sufrir y que su recompensa está solo en el más allá. Cristo vino para que tengamos vida y vida en abundancia aquí en la tierra. Sonría, Cristo le ama. Levante su expectativa, espere ver la mano de Dios moviéndose en su trabajo, en su familia, en sus finanzas. El Dios que servimos es el Dios de la hora. El yo soy, no el yo fui ni el yo seré. Aprópiese de su bendición terrenal para que pueda testificar a otros del poder de Jesús. Aguarda a Jehová. Aquí viene la instrucción final y quizás la más difícil para nuestra carne impaciente. Aguardar no es sentarse a no hacer nada. Aguardar es una espera activa llena de esperanza. Es mantenerse en el puesto de batalla, aunque la respuesta no llegue inmediatamente. Vivimos en la generación del microondas donde queremos todo al instante. Pero Dios trabaja a fuego lento. Dios trabaja en su carácter. Mientras usted espera el milagro, Saúl perdió el reino por no saber aguardar. Se desesperó y ofreció sacrificio antes de tiempo. No cometa el error de Saúl. No se adelante a los tiempos de Dios. Si Dios le dijo que le va a dar la victoria, espérela. Aunque la visión tardara, espérala. Porque sin duda vendrá. No tardará tal como dice el profeta Habacuc. El tiempo de Dios es perfecto. Él nunca llega tarde. Él llega justo, a tiempo para glorificarse. Hay poder en Jesús. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Fíjese que Dios nos manda a esforzarnos. La fe requiere esfuerzo, requiere valentía. Dios le dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Los cobardes no conquistan la tierra prometida. Los cobardes se quedan llorando en el desierto. Usted tiene que sacudirse la autocompasión. Tiene que dejar de sentir lástima por usted mismo y decir, yo me levanto en el nombre de Jesús. Aliéntese tu corazón. Significa darse ánimo a uno mismo en el Señor. A veces nadie va a venir a darle una palmadita en la espalda. A veces el pastor no va a tener tiempo de visitarlo. A veces su cónyuge no lo va a entender. En esos momentos usted tiene que hacer como David en Siclac, que se fortaleció a sí mismo en Jehová su Dios. Usted tiene que predicarse a usted mismo. Mírese al espejo y diga, alma mía, alaba a Jehová, alma mía, confía en Dios. No dependa del ánimo externo, dependa del fuego interno del Espíritu Santo. Alabado sea Dios.
Sí, espera a Jehová. El salmista repite la orden para que no se nos olvide, es una confirmación del Espíritu. La espera es el taller del maestro. En la espera Dios pule su paciencia. En la espera Dios purifica sus motivos. En la espera Dios mata su orgullo, para que usted sepa que la victoria no fue por su fuerza, sino por su gracia. Hermano que me escucha, no sé cuánto tiempo lleva esperando esa sanidad, no sé cuánto tiempo lleva orando por la conversión de su esposo, pero el Espíritu Santo le dice hoy: no desmayes, no te rindas. Estás a punto de ver la bondad de Jehová. La noche es más oscura justo antes de amanecer. Si usted tira la toalla ahora, perderá la cosecha. Manténgase firme, manténgase orando, manténgase creyendo, porque el que espera en Jehová nunca será avergonzado. Gloria sea a Dios. Quiero que usted visualice su victoria. Cierre sus ojos naturales y abra los ojos de la fe. Vea a sus hijos sirviendo a Dios. Vea su cuerpo sano. Vea sus deudas canceladas. Eso es creer que verá la bondad de Dios. No deje que el panorama actual le robe la visión del futuro glorioso que Dios tiene para usted. El diablo le muestra la tumba, pero Dios le muestra la resurrección. El diablo le muestra el fracaso, pero Dios le muestra la corona de vida. Agarre nuevas fuerzas en esta hora. Respire el aire del cielo. Sienta como el Espíritu Santo renueva sus fuerzas como las del búfalo. Usted no es un derrotado, usted es un príncipe de Dios. Usted es una hija del rey. Levante su cabeza, séquese las lágrimas y prepárese para recibir lo que Dios tiene reservado para los que le aguardan. Aprópiese de la palabra final que está en el libro de los Salmos, capítulo 27, versos 13 y 14. Hay poder en Jesús, su milagro está a la puerta. Ibebezebulaka ayibizange nkululeko kodwa bonke kuyifathele intukuthelo yami umlilo webhubule shiso kubi yakashula ngidliza inkoko uhleba kwabakwazi ubuthulisa ukhuthuma kwesibazi zami ikhuphuka phezulu isimfoni yokufutheka ikhethi ngelimambe lesiteji senkululeko isimpaphe ezinolile ngonyalwazo kodwa bazobona nginamandla phakade kokukushaya kwenhliziyo yami ucingo lokuvukela angisoze ngathula ngizophakama ngaphezu kwakho konke imimoya yashintsha hleba phakathi kwesihlahla isithembiso senkululeko engiyawupholile yabalula ngamaphiko wami ngelela ubusuku ngiyifini sekhuphukayo enokwakhanya yokukushaya yakashula ngidliza inkoko uhleba kwabakwazi ubuthulisa ukhuthuma kwesibazi zami ikhuphuka phezulu isimfuni yokufutheka ikhethi ngelimambe lesiteji senkululeko nginyoni endizayo ngindizelela ngeni ukushiya ubumnyama ngemuva impi yanqoba isimpaphe ezinolile ngonyalwazo kodwa bazobona nginamandla phakade kokukushaya kwenhliziyo yami ucingo lokuvukela angisoze ngathula ngizophakama ngaphezu kwakho konke imimoya yashintsha hleba phakathi kwesihlahla isithembiso senkululeko engiyawupholile yabalula ngamaphiko wami ngelela ubusuku ngiyifini sekhuphukayo enokwakhanya yokukushaya nginyoni endizayo ngindizelela ngeni ukushiya ubumnyama ngemuva impi yanqoba yakashula ngidliza inkoko uhleba kwabakwazi ukuthulisa ukhuthuma kwesibazi zami ikhuphuka phezulu isimfuni yokufutheka ikhethi ngelimambe lesiteji senkululeko yakashula ngidliza inkoko uhleba kwabakwazi ukuthulisa ukhuthuma kwesibazi zami ikhuphuka phezulu isimfuni yokufutheka ikhethi ngelimambe lesiteji senkululeko Jizwe
Izwe izinyoni zikhula zivaleleke ehokweni, bolakhanga manga bepepezelulaka bayibeza ngenkululeko. Kodwa konke kuyifatha intukuthelo yami umlilo wekubhula ishiso kubi. Yakashula ngidla izimkobo, uhleba kwabakwazi ukuthulisa ukuduma kwesipasi sami. Ikhuphuka phezulu, isimfuni yokufutheka,